¿Qué tal? Buenas tardes, en un día que empezamos con una última hora, y es que tenemos aquí este escrito del abogado de Zapatero que pide al juez que aclare cómo Estados Unidos obtuvo el volcado del teléfono que puede ser clave para lo que ha supuesto la imputación de Zapatero. Este es el escrito. Lo tenemos aquí en exclusiva, es del abogado de Zapatero y vamos a ver qué ocurre. Javier Aroca, Antón Losada, saludo ya a la mesa, ¿cómo estáis? Buenas tardes. Muy bien. Igual que saludo también a Marta Gómez Montero y a Joaquín Muekel. Muy buenas tardes. Bueno, ojo, en un día en el que es bueno que se os vea. Podemos ver a los contertulios, a los colaboradores, los vamos a ver enseguida, mantenemos la incertidumbre, pero están aquí, ¿eh? Han venido con nosotros. Hoy, sesión de control, volvían de estar con el Papa y aplaudir todos juntos. Hoy ha vuelto esto, insultos, palabras gruesas, Feijóo, Zapatero, Feijóo, Sánchez. Señor P.S. Si lo sabía todo, tendrá que dimitir por corrupción. Y si no lo sabía, tendrá que dimitir por incompetente. Por eso le pregunto, ¿hasta cuándo va a estirar esta basura antes de darle la palabra a los españoles? Si quiere jugar a las siglas, pregunte primero quién es M. Rajoy. Porque ya está bien de esta doble vara de medir. Dan lecciones de democracia, pero no asumen el resultado de las elecciones. Dan lecciones de legitimidad y tapan la corrupción. Eso es lo que usted hace. Antón Losada, ¿cómo lo ves? En un día en el que tenemos novedades sobre lo de Zapatero y en el Congreso de los Diputados ya hemos pasado de más de 7 minutos de aplausos a hoy todo esto. Incompetente, basura. Bueno, se sabe que la influencia del Espíritu Santo es poderosa, pero no se sostiene en el tiempo, dura poco, enseguida se extienden los efectos, ¿no? Y puede que el Espíritu Santo bajara el otro día al Congreso de los Diputados, pero como suele pasar en la historia, el Espíritu Santo baja rápido, pero los efectos se difuminan también con la misma rapidez, ¿no? A ver, el tema de Zapatero, creo que ya lo comentamos cuando salió la información, es para mí un asunto clave. Porque hay que acreditar, primero, bajo qué cobertura legal se hizo esa incautación. Segundo, cuál fue el ítem de custodia de esas grabaciones. Pues no olvidemos que se incautaron hace 5 años. Ese contenido se incautó hace 5 años, no sabemos dónde ha estado estos 5 años y lo más importante, con razón de qué y con qué cobertura legal se entrega a las fuerzas y cuerpos de seguridad en España, ¿no? Es una cuestión de procedimiento, pero también es una cuestión de fondo, porque estamos hablando de defender un principio fundamental, que es que todo el mundo tiene derecho a un proceso justo y todo el mundo tiene derecho a poder verificar de dónde salen las pruebas que sirven para formular una acusación contra él. Se puede decir, no, es un trámite, es una formalidad. No, es una pieza esencial de cualquier procedimiento penal. El tener la garantía de que todo lo que se va a poner encima de la mesa en el hipotético juicio, en la hipotética investigación, está garantizada la legalidad de su origen y la conveniencia de tenerlo ahí. Y en cuanto a lo que hemos visto en el Congreso de los Diputados, pues lo de siempre, ¿no? Pues Alberto Núñez Feijóo y ese memorial de agravios. Yo creo que es siempre la misma intervención, todos los miércoles, reciclada. Siempre es el mismo relatorio, siempre empezamos con las saunas y los prostíbulos y acabamos con el último titular del día. ¿No? Es un poco reiterativo, en mi opinión. Bueno, tenemos aquí en exclusiva este documento, es el escrito que ha hecho el abogado de Zapatero, pide al juez que aclare cómo fue ese volcado de ese teléfono que es clave y que aportó Estados Unidos. Javier Aroca, te voy a pedir un titular sobre esto y enseguida vamos a mostrar más detalles, pero Javier Aroca, Marta Gómez Montero, un titular sobre esto porque el abogado de Zapatero pide al juez que aclare lo que fue el volcado y que Estados Unidos ha entregado 5 años después, como decía Antón Losada. Aroca, Marta. Bueno, antes de un titular, un nombre. Víctor Moreno Catena, que es el abogado. No es cualquier cosa. Seguramente el señor Calama hubiera preferido otro abogado, pero el señor Moreno Catena es un hueso duro de roer, es un especialista de primer nivel en derecho procesal y sabe muy bien lo que hace. Tiene un manual que yo estudié. Y sabe muy bien lo que hace. Yo tuve la fortuna de conocerlo personalmente en la Universidad Hispalense de Sevilla a través de amigos comunes muy queridos y os aseguro que es un profesional como un pino y además tiene mucho sentido lo que está haciendo.
porque a lo que se ha referido ante mi compañero, y seguramente se referirá ante también Joaquín como jurista que es, a la custodia, a la trazabilidad, al origen, a la legalidad, hay un tema que yo quiero dejar en esta mesa. El general Dunlap, que fue el primer teórico del lawfare, dijo que el lawfare se justificaba en un principio desde la perspectiva norteamericana en la seguridad nacional. Y yo me pregunto si es de seguridad nacional que España se gaste el 5% del PIB en armamento o no, y si es de seguridad nacional para Estados Unidos el que España decida si se usan las bases de Rota, las bases de Morón, e incluso un poco lejano en el tiempo, desde el punto de vista simbólico, incluso mobiliario, si es oportuno quedarse sentado cuando pasa la bandera de Estados Unidos desfilando por las calles de Madrid. Por tanto, cuidado, que el mero origen... La teoría de la conspiración cojea, No, yo no estoy hablando de teoría. No, la teoría era cuando me... Termina, Aroca, rematas, Yo no estoy hablando de teoría de la... Rematas, Javier. Esto entra dentro de la constante arrojo de basura en los debates. Yo no estoy hablando de eso. Yo estoy hablando de una teoría escrita que se puede consultar del general Dunlap que dice eso. Y por tanto, acogiendo también a grandes juristas de este país, no solamente al abogado del que he citado su nombre, sino a otros muchos, claro, no puede llegar una prueba de pronto a Estados Unidos sin trazabilidad, sin custodia, sin garantizar la originalidad del origen de la fuente. O sea, ¿esto qué es? Como se llevó a Noriega al Trullo, por ejemplo. Bueno, Marta, voy contigo. Marta, recordamos, por poner en contexto, este es el escrito del abogado de Zapatero, pide al juez que aclare cómo Estados Unidos volcó ese teléfono donde están los chats clave para imputar a Zapatero. Marta, quería responder a Javier. El abogado de Zapatero está haciendo su trabajo, además lo está haciendo por lo que tengo entendido, recuerden, es un experto en procesal, no en penal, o sea que está buscando clarísimamente la nulidad del procedimiento para su cliente. Creo que te ha sobrado una cosa, decir que el señor Calama preferiría otro abogado. Yo no sé si los jueces prefieren o no prefieren, a mí eso me parece una opinión. O sea, yo creo que estamos aquí para constatar, hechos, pero bueno, tú has dicho eso. Y luego digo que cojea el marco que se está tratando de construir, de que detrás está el malvado Trump, que lo que quiere es hundir a Sánchez y a Zapatero porque no se levantó al paso de la bandera o porque no ha querido dar ese 5% para defensa porque prefiere gastarlo en los colegios. Cojea porque es que no solo Estados Unidos, y está bien, además me parece, entiendo que se investigue cuándo se incautó ese móvil, pero ¿y la Fiscalía Suiza y la Fiscalía Francesa? También quieren hundir a Zapatero, también quieren hundir a Sánchez. Hay otras fiscalías europeas que por lo visto pretendieron hundir a Juan Carlos de Borbón, pero con menor éxito. No, yo no estoy hablando de Trump, ni estoy hablando de Biden, ni estoy hablando creía que tenías ese doble sentido. No estoy hablando de eso. Estoy hablando del interés nacional de Estados Unidos que supera a sus propios presidentes. Alguien una vez me dijo que Estados Unidos era como Roma. Roma mataba a sus generales, entiéndase metafóricamente. Metafóricamente. Es decir, la seguridad nacional en Estados Unidos está por encima de sus presidentes. Y evidentemente hay determinados intereses en Estados Unidos que pueden sentirse gravemente perturbados por lo que ellos consideran sus gobernadores coloniales en Europa. El señor Zapatero y también luego el señor Pedro Sánchez han demostrado que no son gobernadores coloniales del imperio. Y eso molesta mucho en la seguridad nacional de los Estados Unidos de Norteamérica. Es lo que quería decir. Por eso te preguntaba por las fiscalías suizas no quería hablar ni de Trump, ni de Biden, que si tú quieres, luego hablamos de ellos, porque también tengo una opinión. Bueno, entre tanto, aquí en España, en un día en el Congreso, en el que después del Papa y el aplauso de más de 7 minutos, volvían algunas palabras gruesas. Hoy Tellado, cloaca, corrupto, epitafio. Le decía así a Bolaños, que le respondía: no difame, como decía el Papa, ocurría esto. Este gobierno. Esa cloaca va a ser el epitafio político del gobierno del que usted forma parte. Un gobierno corrupto desde antes de nacer. Usted también cumplió las órdenes de la cloaca. Yo le pediría que, oiga, no aplauda tanto al Papa y haga un poco lo que dice, que no descalifique al adversario continuamente. Haga el favor, no difame, no calumnie, deje a la justicia que haga su trabajo, tiene sus tiempos. Antolosada Joaquín Muekel, ¿cómo puede ocurrir que aplauso de más de 7 minutos cuando estaba el Papa, que les pidió
que se bajara el tono en el debate político y hoy ya que si cloaca, que si corrupto, que si... os pido un titular sobre esto. Venga, Antón Joaquín Mueque. Yo si fuera el gobierno, si estuviera en el gobierno de Pedro Sánchez, estaría encantado con esta oposición. Porque te lo pone todo muy fácil, porque los hechos que están sucediendo ya son suficientemente graves. No hace falta este recurso constante a la hipérbole, porque esta exageración continua, esta hipérbole continua, hace que cualquier ministro o cualquier ministra con un mínimo sentido dialéctico tenga muy fácil contestar. O sea, si yo fuera ministro del gobierno de Pedro Sánchez, le mandaría todas las semanas una caja de bombones y un ramo de flores a Miguel Tellado, porque es el mejor amigo del gobierno. Joaquín. Yo en cierta forma estoy de acuerdo con Antón. Yo creo que las cosas Podemos son... pagar la media. No, es que es cierto. Las cosas son suficientemente graves para tener que exagerarlas, ¿no? Estoy de acuerdo. Si bien, obviamente no es lo mismo que haya un jefe de Estado como el Papa que viene a darnos un discurso al Congreso y todos somos muy buenos, nos cogemos la mano, que por cierto, me he enterado cómo se rifaban el discurso del Papa. Todos eran para él, todos eran para el discurso del Papa, menos una cosa, menos el tema del aborto y la eutanasia, que eso no, ninguno se la apunta, ese no iba por mí. Dicho esto, lo de Tellado es parte del lenguaje parlamentario muy agresivo, que él cree que le puede ir bien a sus huestes. A lo mejor alguien le ha dicho, eres muy blandito y hay que dar más caña. Si él cree que eso... Lenguaje parlamentario, no sé yo. Por eso, hombre, es muy benévolo, lenguaje parlamentario. Ya, pero se ha perdido tanto, y sobre todo con un adversario, no enemigo, como Bolaños, que domina perfectamente la forma y que es muy templado. Por lo tanto, esto a quien entorpece precisamente a la oposición. Estoy de acuerdo contigo. Aroca, ¿es curioso que se haya instalado tan pronto esto, que es un ambiente de insulto y demás, o era previsible que aplauso de más de 7 minutos al Papa y luego llegaba el ruido? No te contaré Es la hipocresía absoluta de su señoría, y aquí incluyo a todos, ¿no? Porque todos han adoptado una posición que no se corresponde luego con su praxis política, pero singularmente los más aludidos, que han sido la extrema derecha y la derecha, que estaban allí mirando para el techo cuando el señor don León XIV estaba impugnando abiertamente los mensajes de la extrema derecha y de la derecha, que por cierto hoy está pactando en Sevilla y ha estado pactando recién también en Castilla y León. Pero antes decía algo muy interesante Antón Losada sobre los discursos repetitivos de la derecha. Recuerdo de mi infancia, cuando todavía había reyes que nos traían cosas, había uno que pedíamos todos los niños, que era Exin, el cine sin fin. Sí. Era un Cinesin. El cine sin fin. Bueno, este es... A mí no me lo traían, ¿a ti sí o qué, Aroca? A mí sí. A mí sí, Me trajeron una vez. Que teníais posible. A mí también. Porque yo era bueno. Y otra cosa, pues este señor Carbón, siempre... Aquí tenía que estamos entre traer. dos discursos. El de Cinesin, el sigle, el cine sin fin, y después tenemos otro que es el dialecto charcutero, que es un dialecto que han inventado el señor Tellado y algunos otros propios de su especie, y que consiste en invocar continuamente el chorizo, no sé cuánto, tal. O sea, el PP se desenvuelve en esos dos discursos, en Cinesin, el cine sin fin, y el dialecto charcutero que han incorporado. Es el dialecto matanza. Yo creo que es verdad. Es un lenguaje muy de matanza. De Sí, chorizo, bueno, charcutero. zorza, Bueno, la matanza es previa a la la matanza. Dime un momento, porque mira, tengo un contraste de eso, porque hoy Figaredo, sin embargo, estaba muy preocupado por la dieta mediterránea. Han vuelto las palabras gruesas, se ha vuelto Figaredo muy preocupado porque en España no da para la dieta mediterránea. Figaredo. Señor ministro, su realidad económica es un puñetero desastre. ¿Cuándo van ustedes a dejar de mentir? La dieta mediterránea es absolutamente inalcanzable. Y todo esto lo avalan ustedes. Esas mentiras las avalan ustedes. Señor Figaredo, entiendo su incomodidad. Señor Figaredo, su pelea con las cifras no es otra cosa que una pelea con un diagnóstico unánime de organismos nacionales e internacionales. Marta, quería responder a Aroca. Lo cierto es esto del dialecto charcutero que decía Aroca. A Figaredo le preocupa la dieta mediterránea. He dicho que no da ni para la dieta mediterránea. Marta, ¿cómo lo ves? Es que te tienes que Marta Aroca. frotar un poco los ojos escuchando a Figaredo hablar de Bueno, pero dice que España está fatal, que no nos da ni para la dieta mediterránea. De la dieta mediterránea. Decía que lo de las chistorras era de Coldo, ¿no? El que ha acuñado
ese tipo de lenguajes es de coldo. Evidentemente, en cuanto se fuera el Papa, no ya de España, sino que saliera un poco de Madrid, del M30, iba a volver pues lo que estamos viviendo en estos 3 últimos años, pero creo que tú solo has puesto el foco en una parte, que interpelaba. Él no solo interpelaba cuando decía la crispación, etcétera, también pedía diálogo, y aquí el diálogo ha brillado por su ausencia entre, por ejemplo, el presidente del Gobierno y el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo. Los puentes han volado completamente, no se informa de nada. Entonces yo creo que sí, en lo que es la falta de... La palabra, bueno, no es la que más me gusta, pero bueno, la polarización, el enfrentamiento, la falta de diálogo, yo creo que aquí no hay nadie que pueda tirar la primera piedra. Acabamos de ver... Lo que pasa es que sí que es cierto que acabamos de oír cloaca, epitafio, corrupto... Acabamos de ver unos cortes en los cuales yo creo que, hombre, no es lo mismo el tono de Miguel Tellado que el tono de Félix Bolaños. No es el mismo el tono de Figaredo que el tono de Carlos Cuerpo. Ya. Yo el creo de Óscar Puente a veces, el de Óscar bueno, pero ahora Puente... estamos con Ya, estos, vale, estamos hablando de la sesión del día después. Sí, hoy no ha estado Óscar Puente, del aplauso récord. Hombre, yo creo que es fácilmente rastreable una diferencia de tono entre los dos portavoces del Partido Popular y de Vox, en este caso, y los dos ministros que le han contestado, especialmente Carlos Cuerpo, que parece que nada le afecta. Buen perfil. Y después... tiene mucha razón Cuerpo cuando dice que Figaredo... Bueno, Figaredo seguramente está peleado con muchas cosas, pero luego con los números, sin duda, ¿no? A la hora de hablar de lo de la dieta mediterránea, sobre todo cuando acabamos de saber que los organismos internacionales, que no son precisamente sanchistas, estaremos de acuerdo en eso, la OCDE, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, todos siguen colocando a la economía española como el verdadero motor en este momento del crecimiento en Europa, más de la mitad del crecimiento de Europa. Vamos a cuadriplicar a Alemania y vamos a quintuplicar el crecimiento de Francia. Pero insisto, más allá de los datos, yo creo que es lo relevante, hombre... es que todos no, vamos a empezar a distinguir entre los que suben con un lanzallamas cada vez que le suben el micrófono en el Congreso de los Diputados y los que intentan mantener un tono, yo creo que bastante más institucional, como que acabamos de ver dos ejemplos muy claros. Permitidme que hay conexión ya con tribunales y vamos a preguntar a Luis Arroyo, porque tenemos aquí este escrito del abogado de Zapatero. Cuéntanos, Alberto Muñoz, la clave de este escrito del abogado de Zapatero que pide que se aclare el origen del volcado del teléfono con los datos que aportó Estados Unidos. Alberto, adelante. Última hora. Es que son mensajes muy importantes, Jesús, porque fueron los que apuntalaron esos dos informes de la UDEF en los que se basó la imputación del expresidente del Gobierno. Son mensajes en los que la trama hablaba, por ejemplo, del pana Zapatero y que parece que podrían haber sido obtenidos sin orden judicial por parte de las autoridades de los Estados Unidos. Lo que quiere ahora Zapatero es saber las condiciones en las que se consiguieron esos mensajes y en las que se han conservado durante estos 5 años, porque podrían no cumplirse las garantías que exige la ley española. Mantenemos línea abierta. Luis Arroyo, ¿qué tal, Luis? Claro, la importancia que puede tener esto para lo que afecta al caso de Zapatero. Queremos preguntar a Luis Arroyo, ¿dónde está la clave del escrito del abogado de Zapatero al respecto de querer aclarar el volcado de esos datos que ha aportado Estados Unidos? Luis, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, la clave está en que un ciudadano como tú y como yo y como cualquier otro ha sido imputado en base a unas supuestas conversaciones de un individuo, el tal señor Reyes, ¿no? Obtenidas hace 5 años y que han estado durante estos 5 años en alguna instancia, aparentemente en alguna instancia en Estados Unidos, y que se dice en el informe policial que se transcriben y que hablan de mi pana Zapatero, no sé qué, es decir, conversaciones de terceros, recordemos. Entonces el abogado del presidente, que es efectivamente un extraordinario abogado, especialista en derecho procesal, en derecho penal, pues ha solicitado al juez, con todo respeto, que le diga de dónde salen esas conversaciones, que se las envíe para poder verificar su validez, que están completas, que son reales, que son ciertas, y también preguntándose por qué motivo han estado tanto tiempo y se han enviado 5 años después. Bueno, es simple y llanamente el derecho de defensa que asiste a todo ciudadano, no solo porque ha sido presidente del gobierno, sino porque es un ciudadano español que tiene derecho, y tiene derecho a que su abogado pida al juez que se amplíe esa comisión rogatoria internacional para que se envíe
se envíen esas pruebas que son un puntal en la imputación del presidente. La policía ha utilizado, la UDEF ha utilizado esas conversaciones como base fundamental para entrar en la oficina del presidente Zapatero, para registrar su oficina, para tomar sus correos electrónicos, para tomar el teléfono de su secretaria, para imputarle a él y para someterle a la justicia. Esto está muy bien, pero tiene que hacerse evidentemente con absoluto respeto a un derecho fundamental que en este país parece que se pierde de cada día, que es la presunción de inocencia de todos y todas los españoles, sean presidentes del gobierno o lo que sean. Abogado Joaquín Moekel, sí. A mí me encanta el discurso que está haciendo Luis, la presunción de inocencia y de los españoles y tal y cual, pero bueno, lo que pasa es que, primero, lo que habría que ver es si las escuchas son el puntal fundamental o hay bastantes más indicaciones dentro de la investigación de la UDEF. Bueno, no, eso ¿has leído el auto? No, eso hay que verlo. Pero eso hay que verlo. Pero en segundo lugar, Luis, en segundo lugar. Pero joder, que se ve que está ahí, que mires el auto y veas a ver cuál es la base de la imputación. La base de la imputación son esas conversaciones. Vamos a ver, Luis, en primer lugar, y te hablo ya, le hablo al sociólogo ahora. O sea, no al jurista, porque no vamos a intercambiar los papeles. Si yo no soy jurista, está bien que el abogado de Zapatero lo haga, porque yo lo hubiera hecho exactamente igual. Claro, es lógico. Estamos buscando defectos de forma procesales para intentar cargarnos el nudo gordiano. Pero el problema, ¿sabes cuál es? No. Sí, el problema es que jurídicamente tendremos lo que tú quieras, pero socialmente lo que ha visto la gente lo ha visto. Distinto es que tú puedas cargarte el proceso, el procedimiento, pero lo que ha visto la gente lo ha visto. Luis. ¿Qué ha visto la gente? Es que no sé, yo no voy a entrar a discutir contigo, fuerte, porque en este momento yo solo puedo decirte... un montón de olla en la caja fuerte. Permíteme. Deja responder ahora, Joaquín. Sí. Permíteme, que está muy gracioso decirlo con tono. Está bien utilizar ese tono, que además está muy divertido. Andaluz, está espectacular, pero vamos a hablar aquí de algo serio. Ahí está equivocado, Luis. Insisto. Oye, dejamos responder a Luis, porque si no esto es un guirigay. Es que yo estoy en condiciones, no te veo... Escúchame, de verdad. Eso. No te veo, solo te escucho, es complicado. Entonces, si me permitís un momento, por favor, me permitís los dos. Me permitís los dos, por favor. Sí. Gracias. Andaluz, madrileño, de acuerdo, perfecto, pero ruego que dejes que responda, porque si no es un guirigay, porque él está en la calle y no está a la misma altura que tú. Yo te ruego que le digas que no diga nada de los andaluces. Ya lo he dicho. Yo te lo ruego. Suplico que, por favor, mantengas el turno de palabra. Pero si yo amo Andalucía, más que tú a lo mejor. Pero además esto es algo lo que digo es que es una orden, por favor, porque si no es un guirigay. Venga, Luis, por favor, responde. Sí. Vamos a ver, que va de suyo, no hace falta ni que lo diga, pero bueno, lo voy a decir por si acaso, que esto no es una ofensa a nadie. Si yo amo Andalucía igual que este señor, seguro, absolutamente seguro. O sea, no es lo que digo es que tomemos las cosas en serio, no hagamos chistecitos, en andaluz o en gallego o en catalán, no hagamos chistes. Aquí se está atentando, a mi modo de ver, se está atentando, pero no quiero ni siquiera decir que se está atentando, se está cuestionando a un presidente al que se le ha puesto, por supuesto, ante la justicia, ¿vale? Entonces, es derecho de cualquier ciudadano y también del presidente Zapatero, por supuesto, a pedir si usted está utilizando una prueba, si la policía, la UDEF, ha utilizado como puntal, y aquí este es el punto central que sí quería discutir contigo, compañero de mesa, aunque no te vea. Sí es un puntal fundamental. Si se lee el auto, las 83 páginas, se ve que la base de la imputación son esas conversaciones. Esa es la base de la imputación y, por tanto, es normal que lo haríamos cualquiera de nosotros, ante unas conversaciones que han quedado transcritas en un informe policial y que han sido remitidas por las autoridades estadounidenses 5 años después, lo normal, digamos, lo normal es que cualquiera diga, bueno, por favor, déjeme usted que vea de dónde son esas conversaciones, todas ellas completas, que verifique, etcétera, etcétera. Y eso es lo que ha pedido cortésmente, educadamente, por supuesto, con todo respeto, el letrado del presidente al juez. Es una ampliación de la solicitud internacional que se había hecho. Luis Arroyo, gracias por acompañarnos y buenas tardes. Gracias, Luis. Muchísimas gracias y viva Andalucía, por cierto. Gracias, claro que sí. Javier Aroca quería decir algo, Javier, y quería responder a Joaquín. Os pido, por favor, concisión. No, yo lo que quería decir es que una cosa es los términos concretos de la investigación contra el presidente Zapatero, que evidentemente, en mi opinión, tienen origen en ese informe policial, de una policía, por cierto, que tiene bastante poca reputación en el mundo democrático últimamente, por no decir también el Departamento de
seguridad, la Home Security Department. Pero independientemente de eso, que va por buen camino procesal, porque precisamente el señor Moreno Catena está pidiendo la aclaración de todo eso, yo creo que en lo que conocemos de la investigación al presidente Zapatero hay mucha hojarasca y mucha basura y mucha intención de saherir y de escarnio. Yo no sé qué aporta, qué han aportado. El que aparecieran en un momento que alguien quiso que aparecieran, para escarnio incluso familiar, no solamente del presidente, las joyas, por ejemplo, y otras muchas cosas. Podríamos organizar en España un día, con permiso de todo el mundo y de manera voluntaria, una jornada de cajas fuertes abiertas, para que sepamos, por ejemplo, qué tiene el señor Aznar, qué tiene el señor González, qué tiene, por ejemplo, Juan Carlos, o qué tiene cada uno. Y yo ya aseguro que más de uno lo va a intentar impedir por todos los medios, porque no todo el mundo está en condiciones de que se le haga una apertura pública, como se le ha hecho al señor Zapatero, de su caja fuerte. Ya, pero yo estoy muy de acuerdo con lo que está diciendo Javier. Lo único que pasa es que todo este discurso está muy bien y las cajas fuertes de cada uno son muy privadas, pero claro, todo depende también del discurso que tú hayas hecho antes. Cuando tú dices ser socialista... No, Javier, claro, que digo discurso anterior. Ser socialista es tener poco y dar mucho. No se está juzgando. Ese discurso lo ha hecho él, Javier. Pero eso no se está juzgando. Sí, no, se está juzgando. Eso es metajurídico. Javier, hablábamos antes de la hipocresía que había en los parlamentarios de un día para otro, que cambiaban rápidamente, como bien decía Antón, que el Espíritu Santo se había diluido y se había hecho gaseoso en un momento. Aquí pasa lo mismo. No, estamos hablando efectivamente de cualquier español que tiene. Como jurista, estoy absolutamente de acuerdo, quede claro, en el proceso y procedimiento que está llevando a cabo la defensa de Zapatero, como no puede ser de otra forma, y además inteligentemente. Pero una cosa es que se haga una defensa técnica impecable, inteligentemente impecable y con conocimiento jurídico impecable, y otra cosa es que desgraciadamente, Javier, estamos atacando a las formas, porque del fondo tenemos... Antón, brevemente, vamos a abrir la mesa. El ataque también tiene que ser impecable, ¿no? No solamente la defensa. Esto no es una cuestión meramente formal, ¿eh? Esto no es una cuestión... Esto seguramente nuestros espectadores, cuando diga esto, lo reconocerán de todas las series de televisión norteamericanas. Estamos ante un caso de fruta del árbol envenenado. Bueno, entonces esto no es un tema formal, no es un tema de, bueno, se anula un registro porque faltaba una coma en la orden de registro. No. Aquí lo que se está poniendo en cuestión es, uno, ¿con qué autoridad se interceptó ese teléfono? Parece que no hay nada, no hay autorización judicial, no hay autorización administrativa, entonces pudo haberlo decidido el funcionario que estaba allí, a saber con qué criterio. Segundo, es sorprendente que le intercepten el teléfono y le dejen irse. Eso a mí siempre me ha resultado cuando menos llamativo. Es decir, tú interceptas un teléfono de un señor porque es muy malo, lo estás persiguiendo porque limpia capitales o los blanquea. Hablas del dueño de Plus Ultra. Sí, el dueño de Plus Ultra, te quedas el teléfono, pero a él le dejas irse, que es llamativo. Dos, la garantía de que ha pasado con esa vaciado durante 5 años. Ya, pero... Ya termino, te lo prometo. Sí. Son 5 años. Y tercero, ¿qué garantías, cómo se me puede acreditar que lo que se ha entregado no está retocado, no está cortado, no se han eliminado trozos de la conversación? O sea, no es un detallito formal, es un elemento que va directamente a la legitimidad penal del procedimiento. Bueno, entre tanto, hoy en el Congreso de los Diputados, ojo, porque en el día después de que Villarejo dijera que desde alguien del PP le habían dado la orden de estas labores de espionaje kitchen, hoy acusaban a Sánchez, lo hacía Feijóo, de delincuencia de Estado. Respondía él que lecciones ninguna. Para taparlo todo, ha llegado a practicar delincuencia de Estado. Al final, sí que pasará la historia. Lo hará como inductor, financiador y beneficiado del caso de corrupción más grave de nuestra democracia. Su gestapillo no será recordada por su pericia ni por sus éxitos. Yo asumo mis errores, pero jamás voy a asumir su grado de hipocresía. Del partido de la Púnica, de la Gürtel, de la Kitchen, de la Policía Patriótica, del partido de Marcial Dorado, lecciones ninguna, señor Feijóo. Ninguna. Usted es el peor jefe de la oposición de esta democracia. Bueno, pues acusaciones por lo del caso Leire. Respondía Sánchez con lo de Kitchen, entre otras cosas, en el día después de que Villarejo dijera
esto. Decía, había obsesión en el Partido Popular por las anotaciones de Bárcenas. Señora Cospedal, como todo lo que era el gobierno, y estaba obsesionada con lo que la prensa pudiera sacar a la luz. Y ellos estaban convencidos de que yo podía, digamos, impedir que determinadas cosas se publicaran. Que había preocupación por la famosa esta libretilla, eran las anotaciones que el señor Bárcenas había elaborado, donde estaba el famoso tema M. Rajoy. ¿Qué te pasa, Losada? Me tiene fascinada la corbata. Me tiene fascinado la corbata de Villarejo. Es decir, no sé qué tenía la corbata. Tú te imaginas, tú te levantas por la mañana y dices, hoy tengo un testimonio importante en la Audiencia Nacional. Bautizo. Tienes ahí tu corbatero. Y voy a poner esta. Y además me la voy a dejar caída, que parezca así como Donald Trump en sus mejores momentos. No, Luis Aguilé. Bueno, más allá, corbatas aparte, Marta Gómez Montero, Javier Aroca. Ojo porque hay acusaciones de delincuencia de Estado en el Congreso Foro de Leire. Sánchez decía si teníais lo de Kitchen. Marta Aroca. A mí el caso, vamos, la Kitchen me parece gravísimo. Evidentemente son la utilización de los aparatos del Estado para fines espurios, pero los indicios que estamos conociendo en el caso Leire me parecen de una gravedad. He dicho indicios y con todas las presunciones me parecen de una gravedad extrema. Además está corroborando esta señora que era una don nadie, que era una torpe, etcétera. Es que se está corroborando muchas de las cosas muy graves que recoge el sumario y los autos. Hoy, por ejemplo, desde la Fiscalía General del Estado han reconocido que en 2 ocasiones, al menos, la señora Leire Díez entró en la Fiscalía y se reunió con la mano derecha del fiscal general del Estado. Ya con el abogado, ya eso del abogado, eso se tiene que registrar. Número 2, también negaba las reuniones con la directora general de la Guardia Civil y la Guardia Civil ha reconocido 3 reuniones. Podemos, 2, 3, bueno, ya eso para ti la perra gorda, quiero decir. O 2 o 3. Las corrupciones, ahora te lo confirmo del todo. Bueno, pues 2, vale, al menos 2. Fuera de la sede de la Guardia Civil. Termina, Marta, por favor, venga. Lo que quiero decir, que las corrupciones al peso lo ponemos, lo que estamos conociendo, los indicios, hay cosas gravísimas y no solo afectan al partido, sino afectan a instituciones tan sensibles, Fiscalía General del Estado o Guardia Civil. Sí, lo que pasa es que yo planteo el debate, de verdad, somos analistas. Es decir, si hay espionaje por parte del Estado, estará mal en todos los casos. Exacto, eso he dicho. Vale, pero yo digo, claro, cuando uno la tiene debajo y está diciendo, no, vosotros habéis espiado, pero y entonces la Kitchen con lo que dijo ayer Villarejo, ¿qué es? Entonces, claro, al final uno por el otro, en fin. Claro, pues Javier Aroca, acabo de ver la acusación de Feijóo, pero es que acabo de ver lo que dijo ayer Villarejo, que señalaba al PP en la obsesión por destruir lo de Bárcenas. Pues claro. Obedeciendo a tu llamado a los analistas, como analista, hombre, yo como analista no voy a poner nunca en el mismo nivel lo que son indicios, por muy potentes que sean, en una fase de investigación procesal, que lo que estamos viendo en un juicio oral. Hay una diferencia de fases, ¿no? Creo que cualquier jurista, incluso algún estudiante de los primeros años de carrera, sabrá la contundencia que existe entre un juicio oral, en donde ya estamos en fase probatoria, y no la audición. No, déjame que termine. Después tú te matizas a ti mismo si lo consideras oportuno. Por tanto, yo no voy a situar los dos asuntos en el mismo plano. Primera cuestión. La segunda, hombre, hablar de delincuencia de Estado, cuando en este caso concretamente estamos en una fase de investigación, de instrucción, y en la otra estamos ni más ni menos que ante el caso Kitchen, que independientemente de que haya sido el Partido Popular o haya sido el Partido Socialista, creo que es el caso más grave de corrupción institucional de la democracia española, en donde están involucrados no solamente el ministro del Interior, no solamente su segundo, no solamente 200 policías y 8 comisarios y un montón de gente más, sino que podrían haber estado involucrados ni más ni menos que el presidente que obedece al nombre de M. Rajoy y a la señora Cospedal sin punto, que no están en la fase oral del proceso porque un juez decidió hacer un corralito rojo en torno a ello para que fueran excluidos de la primera instrucción y por tanto no pudieran pasar en aplicación correcta de la ley a la fase oral. Por tanto, hombre, comparar... No me has escuchado bien, ¿eh? Hoy Tellado ha acusado de guerra sucia de Estado nada más y nada menos que al ministro de Justicia que respondía con la Kitchen. Ha ocurrido esto. Las órdenes de Pedro Sánchez, de PS.
del 1. Cuando se activó esa guerra sucia, fue entonces cuando usted se puso manos a la obra, llenar la judicatura de afines del Partido Socialista. Esta legislatura y con este gobierno han trabajado sin ninguna injerencia. Y esto, señor Tellado, no se ha producido siempre así. Recuerden ustedes lo que tienen en la espalda con la trama Kitchen, que ahora se está juzgando. Aplauda menos y cumpla más los mandatos del Santo Padre. Antón Losada, Joaquín Moekel. Bueno, a ver, yo creo que comparar lo que sabemos del caso Leire con la Kitchen es un poco prematuro. De entrada, hay algunos elementos que no se dan en el caso Leire. Primero, la Kitchen nace en el corazón del Estado. Esto, en todo caso, nace en el corazón del Partido Socialista, pero no en el corazón del Estado. Que sepamos. Segundo, se han utilizado a policías, se han utilizado recursos públicos, fondos reservados, no solo para obstruir investigaciones, sino también para fabricar pruebas, para recuperar pruebas y destruirlas. En eso se han utilizado a una parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Me parece que son dos diferencias cuando menos significativas, aparte del momento procesal en el que se halla cada uno de los casos, ¿no? Pero volvemos a lo mismo, volvemos a lo que hablamos antes. Si yo fuera ministro de este gobierno, Dios me libre, Dios me aparte, menos en estos momentos, daría las gracias todos los días por tener una oposición así. ¿Por qué? Porque en la propia exageración, en el propio hablar de guerra sucia, en el propio hablar de espionaje, de cloacas y de tal, le estás dando la respuesta hecha a Bolaños. Eres tú el que saca el asunto de la guerra sucia, eres tú el que saca el asunto de las cloacas, eres tú el que habla de espionaje de Estado y eres tú el portavoz del partido que sabemos que ha hecho todo eso y se está juzgando ahora. Yo, Antón, sí diría que al igual que puede ser prematuro a comparar el tema de la Kitchen con las cloacas, a mí me parece débil el contrastar las cloacas con tú más. O sea, yo pienso que al igual que tú dices que si fuera ministro del partido en el gobierno le darías un premio al jefe de la oposición por lo fácil que tú lo haces, yo si fuera el jefe de la oposición estaría encantado con el que me contesta del gobierno diciéndome y tú también tienes debajo de la silla más cosas. Yo creo que el votante del Partido Socialista, el votante de Sumar, el votante de izquierdas ahora mismo, que está viendo un problema, se levanta cada día con una incertidumbre diciendo ¿y hoy qué va a pasar? Hablar, Antón, realmente de que la defensa del Partido Socialista sea el y tú más, y ya lleguemos a situaciones como estuvo con el fiscal general del Estado 3 veces, no, fueron nada más que 2, fueron 3, no, pero 2 de ellas y además una fuera. Mira, el tema, por ejemplo, por entrarte lo que he dicho, mira, la historia de la directora general de la Guardia Civil diciendo que la segunda reunión, porque la primera estuvo mala, no fue, en la segunda, que no están en la Guardia Civil, sino que se van a tomar un café o un bar. Pero, ¿de verdad crees tú, Antón, que la directora general de la Guardia Civil, una persona que tiene, no tiene guardaespaldas, o como decía ayer Marlaska, que no eran escoltas, eran contraespionaje? Bueno, la directora general de la Guardia Civil está tan protegida que cruzamos la calle y nos vamos a un bar a tomar café. Líbreme Dios de hacer aquí de abogado de la directora general de la Guardia Civil, que ya sabe lo que tienen que hacer. Pero te voy a recordar un par de cosas que son importantes. Primero, en España, reunirse con alguien, de momento no es delito. El Código Penal no está. De momento, reunirse con alguien no es delito. Ya veremos si hubo efectivamente reuniones o no y para qué fueron esas reuniones. Lo que estamos viendo en la Kitchen no son reuniones, Joaquín. Es mucho más que reuniones. Son instrucciones, son órdenes, son pagos, son un funcionario, varios funcionarios ejemplares diciendo que me hicieron la vida imposible, me coaccionaron, me amenazaron. Entonces, vuelvo a lo mismo. A mí no me vas a encontrar en el terreno de la justificación de las coloquias. Es más, te voy a dar la razón en una cosa. Yo creo que el gran error que está cometiendo el Partido Socialista y el Gobierno es esperar a que vayan saliendo las cosas. Porque este tipo de cosas, lo mejor que puedes hacer es abrir tú la herida, llegar hasta donde haya que llegar, cortar y desinfectar. Porque si no, lo único que va a hacer es como las heridas que se curan mal. Lo único que hace es aumenta la gangrena y aumenta la... Entonces, yo no estoy aquí defendiendo eso. Lo que sí estoy poniendo encima de la mesa son que, hombre, estamos comparando dos cosas que en este momento no son para nada comparables. Es que más allá de las comparativas, claro, estamos en ese tiempo político en el cual sale Tellado a recriminar al otro partido lo que han hecho ellos, según está declarando en el juicio de la Kitchen. Entonces, claro, tenemos un momento que, ya digo yo, el uno por el otro la casa sin barrer. ¿Qué autoridad moral se puede tener cuando está Villarejo diciendo no, me lo encargó Cosidó, estaban obsesionados en el PP con las anotaciones de Bárcenas? Y entre tanto,
Tenemos en el otro lado a Alberto Muñoz. Vamos a ver por qué la Fiscalía dice al juez que el ex fiscal general del Estado fue informado a posteriori de reuniones de su número 2 con Leire Díez. Y dice además que la Fiscalía que Leire Díez durante esas 2 reuniones tuvo un papel menor, es decir, que Leire Díez no participó prácticamente en esas reuniones en las que estaba también Jacobo Teijelo. Dice la Fiscalía General del Estado que el exfiscal no tuvo ninguna reunión, como le prometió Leire Díez al que fuera abogado de Villarejo, y además también, Jesús, dice la Fiscalía que de esas reuniones no salió ninguna actuación porque todo lo que le ofreció la supuesta trama fue papel mojado y no probaba ningún tipo de actividad delictiva. Así que tenemos que, por una parte, en lo que es la Fiscalía, reuniones con Leire Díez, esto en lo de ahora, en esta etapa de ahora. En la anterior, ojo porque Villarejo apunta a Mariano Rajoy, muy directamente, y al Partido Popular al día de declarar por la Kitchen, y hablar de guerra sucia, presuntamente para obstaculizar la investigación de la corrupción de Bárcenas. Y derivados, la Gürtel. Villarejo señala al Partido Popular. M. Rajoy, era Cospedal, el señor Cosidor. En su última declaración como acusado en el juicio del caso Kitchen. Estaban convencidos de que yo podía, digamos, impedir que determinadas cosas se publicaran. El excomisario reconoce que le pidieron buscar si Bárcenas escondía dinero en el extranjero. ¿Quién le encarga a usted que las inicie? El señor Cosidor. Habla de preocupación y obsesión en el PP con las anotaciones de Bárcenas que pudieran incriminar a miembros del partido. Señora Cospedal estaba obsesionada con lo que la prensa pudiera sacar a la luz. Que había preocupación por la famosa esta libretilla, era donde estaba el famoso tema M. Rajoy. Situando de nuevo a María Dolores de Cospedal en el centro del caso de espionaje a Bárcenas. Libretita sería mejor poderlo parar. Eso es, no te preocupes que yo voy a estar al loro en esto. Yo sería partidario de este tío, al cabrón del cabrón, hay que laminarlo, ¿eh? No, yo lo tengo más claro que la U. Villarejo vuelve a apuntar también a Mariano Rajoy. Un señor que por lo visto es muy aficionado a ese whisky. A quien ya señaló como el presunto autor intelectual de la trama. Fueron todos engañados por el genio del señor Rajoy, que lo resuelve todo con Cardú. Aroca, ¿tiene mala baba ahí Villarejo cuando dice que Rajoy lo soluciona todo con whisky? Cardú. Hombre, la verdad es que la noche de la moción de censura, en donde el bolso de Soraya Sáez de Santa María ocupó su sillón curul, parece que fue una noche bastante espirituosa. No tarde más bien. Tarde-noche. No, bueno, noche por lo que se le vino encima, ¿no? Pero parece que eso fue muy espirituosa. Si estuviera aquí José Luis Sastre nos podría dar, el gran periodista de la cadena SER, nos podría dar todo lujo de detalles de cuán espirituosa fue aquella tarde. Pero yo no tengo tantos datos como el señor Villarejo. A mí me tiene más pinta Villarejo de resolverlo todo con whisky. A mí lo que me sorprende, y perdóname que lo diga, más que Rajoy. A lo mejor desde la ingenuidad, que no soy ningún extraterrestre, pero un país que dice la derecha que es tan importante y que dice alguna izquierda que también, y hasta el Papa dice que España es la leche, ¿no? Y incluso ha citado a nuestros grandes pensadores, por cierto, también a Averroes y Maimónides. Bueno, no, es que es importante lo que voy a decir, aunque a ti no te interese. Quiero decir que con todo eso, ¿cómo es posible que estemos en manos de Villarejo y de Leire Díez? Eso sí que es una... Ana Ibarzabal, hay novedades, contactos del Partido Popular y Vox en Andalucía para formar gobierno. ¿Qué ocurre, Ane? Cuéntanos, adelante. Ya se ha producido, Jesús, el primer encuentro oficial entre PP y Vox en Andalucía para negociar la investidura de Moreno Bonilla. Un encuentro breve de apenas una hora en un clima, dicen, de cordialidad que llega 3 semanas después de las elecciones autonómicas que ganó el PP con 53 escaños a 2 de la mayoría absoluta. Así que Moreno Bonilla necesita a la ultraderecha para gobernar y en ese pacto sería clave la prioridad nacional que en campaña dijo Moreno Bonilla que era irreal. Mañana se constituye el Parlamento autonómico que revelará si ambas formaciones han avanzado algo en ese acuerdo. Bueno, Antón Losada, Joaquín Muekel, a ver, Antón, tienes difícil superar lo de Averroes, de Aroca, pero ahí lo llevas. Está viendo acuerdos PP Te lo he Vox, puesto muy difícil. por encima de lo que Feijóo quería, porque no le queda otra y está llenando el terreno por si necesita también a Vox para Pero con gobernar. grasejo ¿Qué está andaluz. pasando aquí? Porque en Andalucía ahí están. Y vienen de aceptar la prioridad nacional en Castilla y León. ¿Qué está ocurriendo aquí, Averroes? Digo, Antón Losada. Bueno, pues como decimos en Galicia, como decía mi tío
don Jesús el cura, amiguiño sí, pero a vaquiña por lo que vale. Es decir, amiguito sí, pero a la vaquita por lo que vale. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Bueno, pues lo que es inevitable. Moreno Bonilla hizo una campaña apostándolo todo a no queremos lío, no queremos lío, votadme a mí porque esto de la coalición es un lío y yo lo que quiero aquí es estabilidad y paz. Y bueno, los electores parece que lo del lío no se lo compraron, votaron una parte. Parece que una parte de los electores la respuesta fue, presidente, lío es lo que queremos, denos más lío. Y no le queda más remedio en este momento, primero a Moreno Bonilla, que tragárselo del lío, pero bueno, ya decía Churchill que la mejor dieta para un político era tragarse sus propias palabras, y para mí yo no tengo duda de que va a haber acuerdo, no tengo duda de que habrá prioridad nacional por arriba, por abajo, por el centro y por adentro. Mi única duda es ver cuántas piruetas, cuántos saltos y cuántos gestos va a tener que hacer Moreno Bonilla o le va a obligar Vox a hacer a Moreno Bonilla para pagarle precisamente su estrategia de campaña y todas las cosas que le dijo en la campaña y para, como decimos, como se suele decir habitualmente, para ponerlo en su sitio. Lo cierto es que en Castilla y León vienen de aceptar la prioridad nacional, lo decía el que va a ser el presidente del PP, Mañueco. Nos hemos comprometido, inspirados en el llamado principio de prioridad nacional, a establecer una asignación justa de los recursos públicos. Marta quería responder a Antón Losada. Simplemente, querido Antón, al final efectivamente se va a tragar un sapo, porque era lo que menos Juan Manuel Antón. Moreno... Juan Manuel metafóricamente. Yo ya he comido, gracias. Juan Manuel Moreno Bonilla, porque es lo que menos quería, y él hizo todo para que no hubiera lío, y le vino, ahora que está tan de moda con el Papa, no es que le viniera Dios a ver, le vino a ver Adelante Andalucía, que con esos magníficos resultados le quitó varios escaños que fueron definitivos en varias provincias. Esa de verdad es la que se la quita, pero vamos, la prioridad nacional, Antón, se la está tragando ya hasta un ex Podemos en Canarias, que ha hecho unas manifestaciones que te recomiendo que veas, ¿eh? Dice, aquí Canarias ya no cabemos más, a mí me da igual el color que tengan, pero fíjate, hasta ex Podemos se están tragando la prioridad. No está él aquí para dar su opinión, no, por lo cual... eso me lo dijiste el otro día también. Sí, pero que esta es... Pablo no te confundas, no sé, quiero decir que no está él aquí para decirlo. Que entre en directo. Si quiere, que entre en directo, pero entre tanto, no sé si tú eres su portavoz o qué. Yo sí, es para mi iglesia. Vamos a oír que la gente hable por su propia boca, como por ejemplo ocurrió hoy en el Congreso. Él habla por su boca. Cayetana Álvarez de Toledo, Bolaños y los pactos en las comunidades. Ocurría esto hoy con las acusaciones de cloaca que decía Cayetana. Ustedes no tienen salida. Una cloaca pagada por el PSOE para destruir a jueces, fiscales y policías. Si Sánchez lo sabía, responsabilidad penal. Si no lo sabía, responsabilidad política. Tiene que dimitir. Imagino que cuando el Papa habló de la violencia, de la guerra y de la mentira, usted se sentiría personalmente aludida. Y también quieren tapar esos pactos que vulneran los derechos humanos que hacen ustedes con Vox en comunidades autónomas para gobernarlas. Enseguida, por cierto, os vamos a contar lo que ha ocurrido también en el entorno de Canal Sur. Dice, con suerte me la follo de una vez. Cuenta el diario.es, en fin. Javier Aroca respondía a Joaquín Moekel. Pactos, PP Vox es ahora Andalucía. ¿Pero del folleteo no? Eso vamos enseguida. Después. Vale. No seas ansioso, Aroca. Yo, aparte de que prefiero a Derroe a Churchill, pero bueno, cada uno prefiere lo que quiere. No, quiero decir que el señor Moreno Bonilla ha encomendado su futuro a unos resultados que no ha sido capaz de obtener, ni ha sacado mayoría absoluta, pero no nos olvidemos, además ha perdido 5 escaños. Yo desde luego discuto que la izquierda le robe escaños a la derecha. La derecha tiene su territorio y desde luego ideológicamente el Partido Popular y Adelante Andalucía son como la noche y la mañana, no tienen nada que ver. Luego, por tanto, hay una miscelánea, no me parece, desde el punto de vista analítico, desde el punto de vista afectivo, se puede hacer cada uno lo que quiera. Pero Moreno Bonilla, evidentemente, va a comulgar, ya que está aquí el Papa, con la prédica de la extrema derecha, pero no solamente eso, es que una parte muy importante de la derecha, como se está pudiendo observar de manera recurrente, ya están incluso justificando y blanqueando la prioridad nacional. ¿Por qué? Porque saben que si no la blanquean, se la van a comer con papa. Se la van a comer con papa no realmente que se la van a comer, sino se la van a comer también el relato. Y eso pesa sobre las espaldas de cada uno, porque después de estas elecciones vendrán unas generales.
Y cuando lleguen las generales, en Andalucía va a haber también campaña. Y entonces va a tener que decir el señor Moreno Bonilla que ellos no están a favor de la prioridad nacional. Que es cuando es importante, porque decir prioridad nacional en Andalucía o en Castilla-La Mancha, donde no hay competencias reales, donde hay competencias reales en el gobierno central, en el Estado. Y eso sí que es peligroso. Que la prioridad nacional llegue a Moreno Bonilla, malo. Pero lo malo es que la prioridad nacional le llegue a Feijóo. Cuéntanos, María Molero. A ver, ahora sí, María, cuéntanos esto publica el diario.es. Con suerte me la follo de una vez. 7 testigos ratifican ante el juez la denuncia contra el CEO de la principal productora de la televisión autonómica de Canal Sur, publica el diario.es. ¿De qué estamos hablando? Con suerte me la follo de una vez. Están hablando de un caso, de presuntas agresiones sexuales. María Molero. Sí, Jesús, y además el diario.es ha hablado con algunos de los testigos y extrabajadores que ratifican la denuncia contra el CEO de la principal productora de Canal Sur por un presunto delito de acoso sexual. Corroboran con declaraciones juradas el lenguaje sexualizado y vejatorio presuntamente utilizado por el CEO, con frases como la que están viendo: con suerte me la follo de una vez. Según el diario.es, la denuncia por delitos sexuales contra el CEO de la productora se apoya en una docena de testigos, trabajadores y extrabajadores de la compañía, que relatan situaciones de acoso sexual y acoso laboral. Y por su parte, atención, porque Gustavo Fuentes admite su imputación, pero niega las acusaciones. Presunto acoso sexual y laboral, decía yo, agresión no. Presunto acoso sexual y laboral. Esto es lo que se ha publicado. Aroca Muekel. Venga, Muekel, pregunta a los dos andaluces aquí en la mesa. Muekel, Aroca, venga. Yo creo que la parte que le afecta a política, que es una productora importantísima que trabaja con Canal Sur y ha metido un matiz político importante, creo que a nivel, lo que tengo entendido es que a este señor lo han apartado, a este señor por llamar de alguna forma, lo que digo de sus cargos directivos. Lo que es la parte jurídica del tal, pues de luego los mensajes y lo que se está viendo es totalmente, eso es deplorable, repugnante y todo, que no te puedo decir nada más. O sea, lo que tengo entendido es que una vez conocida la imputación y dicho por los medios de comunicación, porque ha sido por los medios, no ha sido que él haya llegado diciendo me ha pasado esto, ha sido apartado de los puestos directivos. Más no se puede hacer, porque entonces tenemos que aplicar como empezamos la mesa, la presunción de inocencia, la garantía y todo este tipo de cosas, también para el que se la folla, no solamente para el presidente del gobierno. Este tema, querido Joaquín, lleva rodando por los tribunales desde hace ya unos meses. Pero se han enterado ahora. No, se han enterado no. Es como Sánchez se ha enterado ahora. Nos hemos enterado gracias a Dani Sela, periodista y compañero del diario Andalucía, que ha sido el que lo ha publicado. Los demás periodistas, medios y medias, ¿te han tapado? Silencio total. De pronto ha surgido porque Dani Sela, con valentía y jugándose mucho, lo ha llevado a los papeles. Y ahora ya todo el mundo parece que lo sabía. Pero yo voy a decir una cosa. Compárese, y hay datos, para el tiempo que le dedicó Canal Sur al caso Paco Salazar, absolutamente repugnante, condenable, y lo que le está dedicando a esto y lo que le va a dedicar. Cuando el caso Salazar, lo mínimo que se pidió fue la dimisión del secretario general del Partido Socialista Obrero y Español, me refiero a don Pedro Sánchez. En este caso, ¿quién tiene que dimitir? Aparte de que, por cierto, es una productora público-privada, que no se nos olvide, que esto no es una productora, es público-privada. ¿Qué significa eso? Bueno, que el gobierno de Andalucía tiene un papel importantísimo hasta tal punto que la producción publicada del canal público procede fundamentalmente de esta productora, y donde el poder político lo tiene el gobierno y singularmente la Consejería de la Presidencia, titulada por el señor Sanz. Bueno, a lo que voy. ¿De quién se va a pedir la dimisión? De la dirección de Canal Sur, de la televisión, de la presidencia de RTVA, del consejero de la presidencia y, en último extremo, del presidente de la Junta de Andalucía. Lo digo por si alguien quiere comparar, Javier. Y ahí están las hemerotecas, las videotecas y las teletecas, para que alguien recuerde los tiempos y los esfuerzos y algunos sudores e imaginación que le pusieron cuando el caso Paco Salazar, que yo condené como condeno ahora tajantemente. Pero el tratamiento ahora mismo, querido Joaquín, ha sido de silencio, de ocultación y de un poquito de guasa. Javier, yo los tiempos que las han dedicado, primero por supuesto al periodista que tú lo has nombrado efectivamente y que ha sido Dani Sela. Y lo ha hecho perfecto, y después los demás medios que se han sumado. Lo que sí te digo es que hay que aplicar entonces una teoría a todo el mundo en el conocimiento, te hablo, en el conocimiento.
Si un presidente del gobierno me dice a mí que se acaba de enterar de eso y lo reprueba y que por supuesto no lo hubiera soportado, si ahora viene un alto directivo, en este caso un consejero de Junta de Andalucía, el consejero de Presidencia, Antonio Sanz, y dice, yo no tolero estas conductas y de haberla sabido, la repruebo absolutamente a Javier, no le podemos decir que Sánchez pueda afirmar eso y Antonio Sanz no. Eso no me parece Pero el correcto. presidente no dijo que condenaba también eso, el secretario general en este caso. Sí, ha dicho que vamos a ver, el presidente del gobierno y secretario general del Partido Socialista ha dicho, oye usted, yo no sabía nada de esto, no estaba al tanto de esto, claro. y lo condeno y además, de haberlo sabido, no lo hubiera aprobado. Claro. Mutatis mutandi, Javier, el consejero de han presidencia de la dicho Junta de algo Andalucía puede hacer la misma historia. Pero no dicho sabe nada algo de ya, esto. digo yo, y la prensa andaluza de tu tierra y de la mía, Sí, eso ya en es otra nuestro cosa, país, Javier. le está dedicando a Eso este ya. caso, incluida la radiotelevisión pública, le está Eso ya es dedicando otra- el tiempo que le dedicó a Paco Salazar, ¿sí o no? Eso ya es otra cosa. Ah, claro, Eso ya es- claro, no, no, eso pero lo sé yo. Javier, Eso ya es otra cosa, Javier, es un sí o Javier, no. Javier. Pero no, Javier, no. Tú te llamas Joaquín y te han preguntado, ¿eso ya es otra cosa? ¿Significa sí o no? Eso, mira, Jesús, no me haga de traductor. Significa sí. No me haga de Significa sí. traductor. No me haga de traductor de Significa Toledo. sí. Significa, no. Sí. Significa, mira, Jesús, Significa eso sí. significa que todas las televisiones, incluida esta, le dan un tiempo a cada cosa que estima conveniente. Ah, claro. Ya está. Bueno, pero mira, Todas las yo televisiones siguiendo- del mundo. Hay más, aquí leemos toda la prensa. El Español publica, oye, el exconcejal de Vox que se presentó por Vox, Capillita y Taurino, acusado de sumisión química a alumnas en la cena de fin de curso. María Molero. Madre mía, pues menos Sí, mal que era Capillitas. El diario El Español, y lo vamos a ver, define al exedil de Vox como un capillita taurino y muy activo en las redes sociales. Ha sido acusado por 2 alumnas de presunta sumisión química en la cena de fin de curso. Alejandro Pérez de la Sota reconoce que acudió a esa cena, pero niega los hechos. Según El Español, no hay santo en el calendario que se le escape. Y el mismo diario, El Español, afirma que el que fuera concejal de Vox en el Ayuntamiento de Salamanca pues es conocido por su activismo en la Semana Santa salmantina y su afición a los toros. El Colegio de Abogados de Salamanca ya lo ha apartado cautelarmente de la docencia y ahora, como decimos, está siendo investigado por un presunto delito de sumisión química a 2 alumnas. Capillita y Taurino acusado de sumisión química a alumnas en la cena de fin de curso. Se presentó por Vox como concejal. Bueno, ahí lo veis. Marta Antón Losada. Absolutamente inadmisible este comportamiento y además, vamos, de confirmarse los hechos sería delictivo, sería presuntamente delictivo. Entonces aquí lo que hay que aplaudir es tanto en este caso al Español como al periodista que has citado tú por destapar el caso. Dani Sela. Dani Cela, pues felicitar a Dani Cela por haber destapado un caso que también tiene una apariencia gravísima y además presuntamente delictiva y evidentemente pues lo único que me congratula es que el señor de Andalucía ya no está en sus cargos y este señor delante de Vox pone ex. O sea, está fuera, porque es absolutamente inadmisible los comportamientos. Y además No, me parece... la situación política que tiene es la que tenía. No, Antón pero- Losada, de Capillita y Taurino acusado de sumisión química a alumnas en la cena de fin de curso. Bueno, dime de qué presumes y te diré de qué careces, dice el refranero, ¿no? Entonces, es que este caso o este perfil de presumo de ser de una determinada manera y después soy de otra completamente diferente, pues ya lo hemos visto varias veces, ¿no? Pero me ha interesado mucho el análisis que ha hecho Joaquín del caso de Canal Sur. De Canal Sur. Porque ha dicho, bueno, que este señor ya no está en su puesto, ya lo han apartado, ya no controla. Lo que tengo entendido, ¿eh? Del clúster. Y eso te parece ya que está bien, que es correcto. Entonces, mira, como Paco Salazar en el PSOE. Exactamente igual. Entonces podemos fijar aquí un criterio, que es cuando sale uno de estos casos, vamos a asumir que la cadena de mando que está por encima de él no lo sabía, y que lo que tiene que hacer la cadena de mando que está por encima de él es apartarlo con absoluta contundencia, condenar los hechos, etcétera, etcétera. Sin duda. Bueno, pues ya está. Dicho esto, Pero es que aquí no se- dicho esto por lo que decía Marta, aquí nos gusta dar datos, ojo, porque sigue siendo concejal no adscrito, el que llaman Capillita, Taurino... Pero lo que sea. es de Vox, no está en Vox, que es lo que yo he concejal dicho. no adscrito. Vale, Se presentó por Vox, Vale, no está en Vox, pero sigue como concejal. Pues no debería estar un minuto más, Jesús. Por eso, pues estos son los datos, no me enredéis porque No, sigue ahí. no te he enredado, te he dicho que ya nosotros está, hemos creado un sigue en su consenso aquí puesto. importante. Ya no por Vox, pero sigue en su puesto. Pero que no es Y luego el otra de Vox, cosa, hombre, en Marta, ha dicho este que y no en es todos el los de casos Vox. estamos hablando Gracias, de gracias. presuntos, Lo ha dicho muy bien, ¿vale? que no es el de Vox. Son presuntos, Pero que ya, son pero que presuntos. sea concejal no de Vox.
es ex-edil de Vox. Se Está bien dicho. En todo momento hemos dicho en este programa, lo digo para los enredas, que es ex concejal de Vox, que se presentó por Vox, es lo que decía, ¿de acuerdo? Pero lo que ocurre es que se mantiene como no ha escrito en su puesto, ¿de acuerdo? No es que le hayan echado por esto, ya no era por otra cosa, ¿de acuerdo? ¿Queda claro? Gracias. Ane Ibarzábal, a ver, cuéntanos, porque ojo, ¿qué ha ocurrido con el alcalde de Estepona? Yo estoy leyendo aquí el diario.es. El alcalde de Estepona del PP logra licencia para 20 apartamentos turísticos en Málaga después del anuncio de prohibición. Pero vamos a ver, te está el Mise repicando, ¿qué ha ocurrido? Pues hablamos de José María García Urbano, alcalde de Estepona del Partido Popular y que ha obtenido, como decía, según revela el diario.es, licencia del Ayuntamiento de Málaga para levantar 20 apartamentos turísticos en la capital malagueña. Y todo esto después de que el propio alcalde de Málaga anunciara hace apenas 2 semanas que no concederá más licencias de este tipo durante un año. Lo que no especificó es desde cuándo, y la concesión de esta licencia al regidor de Estepona data del pasado 8 de mayo. A la pregunta de si la entrada en el negocio turístico condiciona su desempeño como regidor, no ha querido responder a este diario José María García. Este hace a todo, Aroca. Pero una pregunta, hablando de ex. Este es el alcalde de Estepona todavía, ¿no? Y el alcalde de Málaga sigue siendo el alcalde de Málaga. Paco de la Torre, sí. Eso. O sea, es un alcalde del PP y el otro del PP. Y 20 apartamentos turísticos después de la prohibición. Una casualidad, Javier. Una casualidad extraordinaria. Que yo espero que no pase desapercibida. Casualidad. Entre, por ejemplo, la prensa de Estepona, la prensa de Málaga, la prensa de la Costa del Sol, yo qué sé, la delegación de Canal Sur en la Costa del Sol. Yo espero que no pase desapercibida. Seguro, pero si seguro. si pasara desapercibida, pues espero que haya algún periodista que se lo recuerde, ¿no? Y diga, oiga usted, eso de que 20 apartamentos turísticos de pronto en Málaga, que por cierto, y algunas veces te lo he dicho y os invito, no os podéis imaginar el problema de la vivienda que hay en Málaga para los trabajadores, se entiende. No lo imaginamos, para los que tienen los que aquí tienen 2 y 3 millones para gastarse en un piso, no tienen problema. Pero para los trabajadores, los que van todos los días allí a ganarse el jornal, los que viven allí, los vecinos, no os podéis imaginar la que hay forma en Málaga. Y aquí sale un alcalde que no es ex y se reúne con otro alcalde que tampoco es ex y violando las propias normas obtiene licencia para 20 apartamentos turísticos para la Málaga. Aroca, Antón, que veo que estás ahí enredando, Aroca es un mal pensado. Yo, falta vivienda, pues ya está haciendo 20 apartamentos el alcalde de Estepona. La vocación de servicio público bien entendida. Es decir, el servicio público empieza por uno mismo. Pues mira, el hecho de que uno sea alcalde del PP de Estepona no tiene importancia. Y otro, es una casualidad. España se ha convertido en el país de las casualidades extraordinarias. Mira, yo no creía en la casualidad. Y tengo que reconocerlo. Desde hace un mes creo. Que no están mancornados. No, casualidad. No están mancornados. Mira, yo toda mi vida he dicho... Coyunta política, ¿no? Mira que llevo años en esto. Toda mi vida he dicho, no, la casualidad no existe. En política nada es casual, total. Tengo que reconocerlo, estaba equivocado. Yo también. Los últimos hechos que han sucedido me han hecho cambiar de bando. Creo firmemente. Entonces, que el alcalde de Estepona y el de Málaga, 20 pisos de casualidad. Absolutamente. Apartamento, ya está, hombre. Además, promoción de la vivienda para que haya viviendas para currantes. Y no te quejes que podían haber sido 40. Y hablando en serio, pues parece una vergüenza. Gracias, Papa, que no han sido. Vea lo siguiente, porque hay quien dijo que no quería sillones en la política, pero, a ver, me cuentan, yo esto no lo he visto, lo voy a ver en una primera vez. Dicen que pelea de 2 diputados de Vox por quedarse con un sillón en las Cortes de Castilla y León, literal. Bueno, esta imagen que me dicen que no tiene desperdicio. Acaban de investir al presidente, pelea de 2 diputados de Vox por el sillón, pero no querían sillones ni paguitas. Vean, a ver, ¿qué ha ocurrido? A ver. 2 procuradores de Vox están discutiendo en las Cortes de Castilla y León. Veamos qué está pasando. Igual están debatiendo la prioridad nacional o las consejerías. Un momento, se están peleando por un asiento. Sí, ¿por quién ocupa ese sillón? Algunos tendrán prisa en repartirse los sillones. Y tanto, porque ambos se quieren sentar a su derecha, señor Pollán. Más de 2 minutos de rifirrafe. No nos pregunten por la calle por los sillones. Aquí parece que sí. David Hierro marca terreno golpeando el sillón y zanja la discusión tomando asiento. Mientras, Alberto Díaz llama a los refuerzos. Pero que no, que es inamovible, no hay manera. Quienes no querían sillones
Los cargos en estos momentos, los sillones, las poltronas, es que es lo que menos nos importa. Se pelean por uno. ¿Qué ha pasado? Marta Gómez Montero. Pues has oído ese refrán que nos decían siempre de a quien a buen árbol se arrima, buena sombra le cobija. Pues parece que tenía los dos la condición humana, lo peor de la condición humana, tenía mucho interés en estar al lado del jefe para tener para arrimarse, ¿no? Tener un buen cobijo. Y la verdad que la imagen que dan, de verdad te digo, cuando son representantes, pues en este caso la imagen es terrible. Pero recuerdo una cosa, no lo hago por mal meter, pero recuerdo que en el Congreso de los Diputados, en algunas de las sesiones constitutivas. No, pero dejadme que lo cuente. De acuerdo. Ya estamos. Los diputados de Podemos, entrando a la carrera para poner los abrigos. No me dejáis terminar. Estamos hablando de Vox. Dejadme terminar. Poniendo los abrigos para que no les quitaran el escaño. Podemos es peor. Uno por uno. Porque parece que algunos venían directamente de Venezuela. Que eso porque no se ha sabido. Si no, imagínate casualidad. tú. No, pero la pregunta es, ¿estos son de Vox o son ex de Vox? Yo pregunto. Son de Vox todavía, ¿no? Sí. Vale. Titulaban con ex. ¿Por qué no se lo sortean? La cosa decían esto es como la carrera oficial en Semana Santa. Hay que abonar la silla. Es que, a ver, Marta Gómez Montero, tú estabas diciendo que ¿qué pasaba con que los de Podemos pusieran el abrigo? No, pues que todavía no habían asignado la imagen, vamos, esta es ¿Tú mucho... crees que pusieron el abrigo para guardar el escaño? Para guardar, sí, porque todavía, para guardar el escaño. Ponían, pues eso, como el bolso. Yo tenía entendido que lo pusieron porque quisieron dar una imagen diferente en la política. No. Cada uno que juzgue si le pareció feísta, innovadora o qué. Estamos hablando de cosas tienes que lo pusieron para pillar el escaño. Dame un segundo, me ha venido a la cabeza... Que la culpa de Podemos, no de lo de Vox. Me ha venido, no, esto le he dicho... A ver, dame 2 segundos. No ha sido por mal meter. No, he dicho, es impresentable. Lo de estos señores es lo peor de la condición humana. Pero me acuerdo Pero lo de Podemos peor, ¿no? No, lo de Podemos no es peor. Eso es mal meter. Que no habían asignado todavía los escaños, querían estar en buena posición para que además les vieran bien las cámaras y entraran a la menos mal que no lo aclaras, Marta. Menos mal que no lo aclaras, que no lo habíamos notado. Menos mal que no lo aclaras. Hablando de la... Bueno, permitidme un momento, que hay noticia. Vamos a ver. Alberto Muñoz, ñi, que diría Figaredo. Ojo, el Real Madrid de Florentino Pérez. Mira, esto lo sabemos además después de las elecciones, por lo que sea. El Supremo inadmite el recurso interpuesto por el Real Madrid de Florentino contra la sentencia que prohíbe los conciertos en el Bernabéu. Esto lo sabemos después de las elecciones, por lo que sea. Casualidad también. Otra casualidad. Alberto Muñoz, tribunales, ¿qué ha ocurrido? Pues quería el Real Madrid que el Tribunal Supremo blindase la negativa de un juzgado a analizar si la licencia que le concedió el Ayuntamiento de Madrid incluía la autorización para organizar espectáculos musicales en su recinto. Pues bien, el Tribunal Supremo no ha querido entrar a analizar el fondo de la cuestión, pero sí ha obligado a ese juzgado a analizar esa autorización para ver si el Real Madrid tiene o no la capacidad de organizar espectáculos musicales en el Santiago Bernabéu. Esto, por lo que sea, Joaquín Mueque, el abogado, Antón Losada, profesor, por lo que sea, se ha sabido ahora. Bueno, pues ahí está. Cuéntanos, Joaquín Mueque, ¿cómo lo ves? Pues mira, eso es fruto... Hay mucho dinero en juego y también el malestar de los vecinos, claro. El profesor hablaba de casualidad, y yo digo que son causalidades, no causalidad, trae causa. Y claro, efectivamente... Las elecciones del Madrid... Puede ser muy causal que no se sepa este tipo de resoluciones de carácter jurídico antes de las elecciones, porque puede afectar al votante del Real Madrid, ¿no? a la panoja que decimos. A la verdad, suele afectar la verdad. Entonces, dicho esto, efectivamente, si al Real Madrid se le prohíbe el tema de los conciertos por una cuestión de contaminación acústica para los vecinos, puede haber un problema. Sí es cierto que la contaminación acústica, como sabemos, tiene una serie de decibelios y de horas permitidas, que creo, por lo que tengo entendido, que el Real Madrid se había pasado por donde dijimos ese tipo de limitaciones acústicas y que fueron denunciadas por los vecinos, y este fue el meollo del asunto, que estaba intentando hacer una declaración de lesividad del acto administrativo diciendo, oiga, se le concede licencia, pero no para lo que usted está llevando a cabo.
Que se ha hecho público ahora, la verdad que suena muy raro que sea justamente... Casualidad. Y después de que ¿sea haya justamente ido el Papa. qué? Hombre, que salga la noticia ahora de que el Tribunal Supremo diga que no está claro que se puedan dar conciertos. Pero justamente después de qué, de las elecciones. Gracias, Muekel. Gracias. Otra casualidad en el país de las casualidades extraordinarias. Yo, si me permitís, es que me quedé un segundo atrás en el tema del sillón. Nos estamos riendo del tema del sillón, pero viendo cómo funciona Vox por dentro, sentarse cerca del líder es una cuestión de vida o muerte. Eso he dicho. O sea, no es un tema de me gusta más este sillón, no. Acordaros, Ortega. Y esto mientras se ve a Florentino en la imagen, Antón, no sé. No, pero es que no me pude resistir. Dicho esto, dos cosas. Uno, otra casualidad en el país de las casualidades extraordinarias. Y dos, a mí este caso me parece un caso realmente donde hay que felicitar a los vecinos. A los vecinos. Porque contra todo y contra todos, contra el enorme poder que representa Florentino y el Real Madrid, contra un cierto silencio, entre comillas, mediático, político, municipal, contra todo y contra todos, después del intento de echarle encima a los vecinos, la gente que iba a sus conciertos y tal, han demostrado algo tan sencillo que, oiga, usted sea el Real Madrid, usted tendrá aquí un estadio, pero nosotros vivimos aquí y no puede seguir comportándose como si esto fuera suyo, porque no lo es. Yo me alegro mucho por los vecinos, pero lo siento por Villarroya, porque no va a poder ir al Bernabéu a ver los conciertos de Bad Bunny. Veremos, hay un proceso en marcha. Veremos, además Villarroya, yo creo que Villarroya es más de reincidentes que son comunistas que de Bad Bunny. Pero Villarroya se ha equivocado porque ha dicho esto, saludos a los reincidentes, andaluces como Aroca. Dicho esto, vamos a ver, ojo, porque hoy Sánchez decía hasta el 27 y no voy a sucumbir ante las maniobras del PP, le decía a Feijóo después de que ocurriera esto. Congreso. Pero usted no se cansa de tomarle el pelo a los españoles, señoría. Pero ¿a quién se cree que está gobernando? Usted está ignorando al poder legislativo porque teme al poder judicial. Llevan 8 años haciendo oposición marrullera. Sigan con sus maniobras, todas las que quieran, que nosotros seguiremos gobernando todos los años que quieran los españoles en 2027 y mucho más allá. En 2027 volverán a hablar los españoles y españolas. Y un elemento más sobre esto, Rufián, quiere un frente de izquierdas. Hoy. Yo quiero que se cree un espacio, un frente de izquierdas. En este caso vamos a hacer algo, porque si no nos vamos al carajo. Hay que crear un espacio votable en ese sentido. Me parece que hay que crear otra cosa. Javier Aroca, Joaquín Muekel, ¿qué os parece esto? Hasta el 27 y para entonces Frente de Izquierdas pide Rufián. Empezando por lo último, yo estoy de acuerdo de que la izquierda se debe de unir, pero la unidad debería de empezar por Cataluña. A ver si es posible que la izquierda se una en Cataluña, que vendría muy bien al resto del Estado, porque además sería un ejemplo. Y con respecto a lo que ha dicho este señor, que suele utilizar un lenguaje bastante acantinflado, me refiero a Feijóo, yo no sé cómo se ignora al legislativo para librarse del judicial. ¿Le tiene miedo? No lo sé. Tienen que explicarlo un poquito más. Un detalle. Denos usted alguna pista. O sea, ignorar qué significa. Uno va allí y mira para otro lado. O qué hace. A lo mejor el que está ignorando el poder legislativo es él, que pudiendo presentar una moción de censura que se presenta en el legislativo, no la presenta. Bueno, no sé yo el traductor de Feijóo, pero yo creo que todo el mundo sabe lo que ha querido decir. Lo que ha querido decir es que yo, de lo que es el hemiciclo, que es el poder legislativo, no me voy a marchar nunca, porque teóricamente perdería cierta ventaja, supuestamente, en el poder judicial. Pero eso que dice Feijóo, Javier, fíjate, se pega un tiro en el pie, porque si está Feijóo demandando y alzando la voz diciendo que la justicia es independiente, ¿qué más le da la justicia independiente que un señor hasta el poder legislativo que no lo es? No diga usted esa cosa, señor Feijóo. ¿Ves tú cómo se lo tienes que explicar? Dice una cosa y la explícaselo tú, a mí no me hace caso. Contraria. Pero explícaselo tú, a mí no me hace caso. Y mira que escucha este programa. Con relación, debe de hacerlo porque... pero explícaselo tú, porque yo no me he explicado bien. Con relación al año 27 hay dos teorías, desde mi modesto punto de vista, ¿no?, del votante. Uno es, y yo creo que Antón Lozado decía antes, bien, estoy de acuerdo con él, abramos el melón, metamos la mano hasta el fondo,
este tipo de cosas al final, el resistiré es una canción muy bonita del dúo dinámico, y que se tocó en la pandemia desgraciadamente, pero aquí esto de resistiré, no. Mire usted, decir aquí que yo voy a quedarme hasta el 27 a cambio, no, mire usted, me voy a quedar hasta el 27 dando las explicaciones que haya que dar y que sean convincentes, porque si no entonces, claro, es que si no entonces vamos a decir que no respetamos, que usted lo que no respeta son las urnas, sí. Muy bien. Resistiré, por cierto, puede ser el dúo dinámico, puede ser también Resistiré, Barón Rojo. Gran canción. Gran canción. Carolina Cortés. Ojo, el Loreto Chando, conexión de urgencia, resistiré hasta el fin, efectivamente. Loreto Chando, vamos a ver, estamos buscando claves porque tenemos aquí el escrito del abogado de Zapatero. Pide al juez que aclare el volcado de Estados Unidos del teléfono móvil, que puede ser clave determinante. ¿A ti esto qué te sugiere, Loreto Chando? Porque decías, quiero hablar de esto porque es importantísimo. ¿Por qué, Loreto? Buenas tardes. A ver, claro que es importantísimo. O sea, yo llevo 3 semanas diciendo que esto es la clave de la causa. Mira, podéis coger todo el escrito, os olvidáis de él y os vais al punto número 1, que es cuando el abogado de Zapatero le pide al juez que le diga si hay una autorización judicial para haber realizado ese volcado. Os lo explico súper rápido, ¿vale? Para que nos entienda todo el mundo. Tú, en España, hay una cosa que se llama el secreto de las comunicaciones. Tú, una intercepción de las comunicaciones solamente la puedes hacer, porque es un derecho fundamental, con una orden judicial. Si en Estados Unidos la policía puede hacerlo sin orden judicial, no valdría para utilizar lo que se saca de ese teléfono no móvil en España. ¿Por qué? Porque en España solamente se puede utilizar si se ha hecho con todas las garantías que prevé la ley. Y hay una jurisprudencia enorme del TDH que te dice eso. Yo, de hecho, llevo varias semanas preguntando a exfiscales, fiscales, jueces y abogados especialistas en temas de internacional y todos me dicen lo mismo. Ojo, cuidado, que como ese volcado se haya hecho sin autorización judicial, todo lo que se haya hecho a posteriori en vía judicial que dependa de ese volcado es nulo. Y os recuerdo que el auto que daba los registros, la autorización de los registros, utiliza una frase de ese volcado. ¿Crees que esto puede abrir la puerta a una nulidad de la causa? Es una pregunta que pido un sí o un no y poquito más al abogado Muekel y a Loreto Chando, que está informando de esto. Muekel, ¿esto puede suponer la nulidad de la causa o parte de la causa sobre Zapatero? Joaquín Muekel, por favor, tiene la palabra. Es aventurado decirlo, pero de luego complica la instrucción, porque es la teoría de la fruta envenenada. Si el árbol está envenenado, lo que sale del árbol está envenenado. Por lo tanto, si la prueba no está obtenida lícitamente, obviamente no se puede hacer nada con eso. Distinto el matiz social, pero jurídicamente está bastante fastidiado. Loreto. Jamás pensé que coincidiría con Joaquín, pero es que es de perogrullo. Claro que sí, claro que sí. O sea, todo lo que provenga de algo que se haya obtenido de una forma ilícita, decae automáticamente. De ahí el auto de ayer de Calama, que si uno lo lee con atención, ya no la segunda parte, porque eso, vamos a ver, Joaquín, tú lo sabes. O sea, este momento en que Calama dice, no, la prueba policial y la prueba judicial, no, perdona. O sea, eso en la Lecrim yo no lo he encontrado. Aquí no hay prueba policial y prueba judicial. Una prueba es válida o no es válida, tanto policialmente hablando como judicialmente hablando. No, Loreto, pues léete el auto, porque es maravilloso. Gracias, Loreto. El concepto de breve y titular, eso ya no es más de radio probablemente. Cuidaros, gracias, Loreto. Gracias. Bueno, vamos a seguir escudriñando esto y hay más. Vamos a conectar enseguida con Gonzalo Miró. Y hay novedades porque, curiosamente, oye, Vito Quiles no puede estar en el Congreso, pero donde hay mayoría, en el Senado del Partido Popular, Vito Quiles por ahí dentro, ¿qué está ocurriendo? Y en el Valle de los Caídos han difundido las imágenes de unos vestidos como de carlistas vandalizando las máquinas que quieren resignificar el valle. Con esto y más estamos en un periquete. Queda lo mejor. Bueno, aquí seguimos, ellos han seguido la tertulia, no tienen suficiente. Dicho esto, vamos a ver, Vox, un diputado, además un diputado condenado por maltrato, felicitando a quienes han vandalizado el inicio de las obras en el Valle de Cuelgamuros, para ellos el Valle de los Caídos. Muchachos, tenéis un almuerzo pagado a mi nombre en la hospedería del Valle. Dice este Carlos Flores, condenado por maltrato, diputado de Vox en el Congreso. María Molero,
Sí, además con sorna y tirando de sarcasmo, el diputado de Vox, Carlos Flores Juberías, y lo van a ver, se ha pronunciado así sobre los que han vandalizado la maquinaria de las obras en Cuelgamuros. Dice: mis más enérgica repulsa a este incalificable acto de vandalismo. Y prosigue: muchachos, tenéis un almuerzo pagado a mi nombre en la hospedería del Valle. Bueno, pues algunos usuarios le han contestado, además tajantes: un maltratador condenado haciendo apología de la violencia, me pinchan y no sangro. Javier Aroca, el hecho de que ya, presuman de lo que es vandalizar las obras de Cuelgamuros de esta forma. Javier, Marta, ¿qué os parece? Bueno, a mí me parece muy poco edificante, porque independientemente de la ideología, que evidentemente es una ideología fascista, de extrema derecha, yo creo que a un representante en el Parlamento hay que exigirle otra actitud, ¿no? Y desde luego, por mucho que esté dominado por su ideología, no debería de justificar actos violentos y mucho menos actos vandálicos, que bueno, si él no está de acuerdo con lo que se está haciendo en Cuelgamuros, tiene otras herramientas, entre otras cosas el legislador, ¿no? Que haga otra cosa, pero justificar el vandalismo creo que no debería de consentirse en una democracia madura. Además, yo remarco que además de vandalismo es en un lugar que fue centro de tortura, de masacre, de matanza de personas. ¿Esto qué? Que no es lo hace una pintada en cualquier pared. No. Es en un lugar que se quiere resignificar y que ya de por sí fue un foco de tortura, de maltrato, de ejecuciones. Sí, no. Pero de Vox, muchachos, tenéis un almuerzo pagado a mi nombre en la hospedería del Valle. Evidentemente hay que criticar ese acto de vandalismo y evidentemente pues además hay personas que están pues que sufren mucho porque saben que tienen ahí a sus familiares que pasaron pues por muchísimas penalidades y están ahí, con lo cual lo entiendes. Y a este señor que ha sido condenado por maltratos, que no tiene ni la más mínima, en ningún caso, pero este señor no tiene la más mínima autoridad moral para criticar, o para alentar ningún tipo de comportamiento vandálico, y lo que tenía que hacer es todos los días pedir perdón, escuchar un poquito al Papa y pedir perdón por su condena. Voy enseguida con vosotros, Antoni y Moekel, que pedís la palabra, pero antes las imágenes que llegan, porque además luego han difundido fotos presumiendo de vandalizar las obras de Cuelgamuros, algunos que parecen como vestidos como de carlistas. Vean. Posando con boinas rojas, como un grupo de requetés. Unos autodenominados carlistas skinhead. Skin Carlismo Ultras. Muchos nos vieron nacer, pocos nos verán morir. Han reconocido la autoría de esta vandalización. El carlismo skinhead reclama la autoría del ataque contra la maquinaria profanadora del Valle de los Caídos. Unas imágenes y un comunicado que también ha difundido el ultraderechista Pablo Lucini. Un gobierno que nos prohíbe exhibir nuestros símbolos con sus podridas leyes de memoria democrática. El Valle de los Caídos, la realidad es que siempre fue centro de reconciliación. Hay quien lo ha celebrado. Para el agitador Vito Quiles es un acto del que enorgullecerse. Honor. Y el diputado de Vox, Carlos Flores Juberías. Mi más enérgica repulsa a este incalificable acto de vandalismo. Muchachos, tenéis un almuerzo pagado a mi nombre en la hospedería del Valle. Lo aplaude y hasta evita llamarlo vandalismo. Antón Losada, Joaquín Moekel. Carlos Flores fue condenado por un delito de violencia psíquica habitual y 21 faltas, 21, de coacciones, injurias y vejaciones contra su exmujer. Este es el señor que invita a estos, ¿cómo han dicho? Requetés. Muchachos, tenéis un almuerzo pagado. Este es el señor que invita. Requetés, dicen. Dos cosas. Una, dudo mucho que este señor debiera ser diputado. Dudo mucho. Pero dado que lo es, debería recordar que el papel de un diputado no es celebrar que determinados ciudadanos utilicen la violencia para impedir el cumplimiento de la ley. Porque lo que se está haciendo en el Valle de los Caídos es aplicar la ley, cumplir una ley aprobada por el mismo Congreso donde este señor se sienta seguramente sin merecerlo. Entonces, un diputado nunca, jamás debe posicionarse en público, porque entonces, ¿qué será lo siguiente? Si mañana no quieren pagar impuestos porque Pedro Sánchez es muy mal, ¿también lo va a aplaudir? Si mañana yo no quiero, cojo mi coche y digo el código de la circulación es una imposición sanchista y no me da la gana de respetar los semáforos, ¿también lo va a aplaudir? O sea, esta es la lógica de este señor. Por cierto,
¿Os acordáis de cómo se justificó la condena y las 22 condenas, incluyendo el delito? Porque había tenido un divorcio duro, ¿os acordáis? Eso fue lo peor todavía. Lo que dijo el tipo este. No. Lo que dijo, entre otros, Alberto Núñez Feijóo para justificar que firmaran un pacto con él. Que el pobre había sido condenado porque había tenido un divorcio muy duro. Bueno, poca condena creo que le cayó. Yo no voy a entrar en eso porque obviamente ya la justicia ha hablado y es cosa juzgada. Pero es que hay una cosa, a mi juicio, todavía peor. ¿Sabes cuál es? Me llama la atención, Joaquín, permíteme el inciso, Sí. que en unos casos dices... Está el debate jurídico, pero hacemos el debate político. Pero otros dicen, no, la justicia ya ha hablado, no me voy a meter en eso. Te estoy diciendo que lo que ha dicho él, al revés, he entrado en lo que me ha dicho. Ha dicho Puedes entrar en lo que quieras, pero... ha dicho Feijóo que le justificaba porque ha tenido un divorcio muy duro. Y he dicho, señor Feijóo, el divorcio, si ha sido duro o no ha sido duro, no podemos hablarlo porque la justicia ha hablado y ha condenado a este tío. No sería justificación. No me he escapado. Para malos tratos. He entrado. Ahora sí, igual antes. Eso, he entrado. Es que a lo mejor me presta poca atención. Venga, va. Dicho el tema. Cuelgamuros. Aquí, lo de Cuelgamuros para mí es una cosa mucho más grave. ¿Sabes cuál es? Que tú estás haciendo pintadas y vandalismo en maquinaria que son de algunos trabajadores autónomos y que no tienen nada que ver con el gobierno. O sea, tú estás fastidiando, si se me permite la expresión, puteando a un señor que tiene una maquinaria que es suya, que está trabajando, echando sus horas y que si tú la vandalizas, le quitas trabajo a un currante. O sea, que tu gesto de ir en contra de lo que se haya acordado no es la mejor forma de hacerlo porque estás atacando al más débil. A un pobre señor que tiene una maquinaria que le importa 3 pimientos toda la película que le está contando el señor del meme o lo que haya puesto. A mí, mira, permitidme un momento porque pide paso, verifica, vamos a ver. Ojo, porque claro, cuando hablamos de Cuelgamuros estamos hablando de esto, en qué tiempo se hizo, en qué condiciones, hubo muertos, es un lugar de tortura, un lugar de masacre. Verifica, María Navarro. Pues el antiguo Valle de los Caídos, que ha recuperado su nombre original, Valle de Cuelgamuros, es la mayor fosa común de la Guerra Civil y el franquismo en España. Se construyó por orden de Franco y en las obras trabajaron unos 20.000 presos políticos. Allí hay enterradas un total de 33.833 personas. De 12.410 no se conocen ni nombres ni apellidos. Desde que comenzaron las exhumaciones en el año 2023 se han recuperado más de 300 cuerpos. ¿Qué dice el acuerdo entre el Gobierno y el Vaticano sobre su resignificación? Pues que se mantiene la Gran Cruz de 150 metros, así como también el culto en la Basílica, aunque una parte del templo se convierta en museo. Antón pedía la palabra, sí. Bueno, simplemente para decir, no deja de resultar un espectáculo realmente indignante ver a un diputado celebrar que no se cumpla lo que es un acuerdo, en este caso, entre el Gobierno y la Santa Sede y lo que figura en la Ley de Memoria Histórica. Es como ver a un profesor animando a los alumnos a que copien. Adelante, muchachos, copiad más. Tenéis una cena pagada. ¿Por qué? Porque el profesor X, al que le copiáis, no me gusta. Usted entiende lo que es el profesor. Usted entiende lo que es diputado, lo que significa ser diputado del Congreso de los Diputados del Reino de España. Porque está claro que no lo entiende. Igual que en su momento no entendió lo que era tener respeto por la que era su pareja. Con la diferencia, además, yo creo que una cosa es copiar y otra cosa es burlarse de esta forma de un centro que lo acaba de decir María Navarro, la mayor fosa común del franquismo. Cuidado, Estamos hablando de víctimas mortales. Luego se llena la boca mucho con las víctimas. Yo siempre diré, con las víctimas de ETA, hasta el final, a tope. También con las del franquismo. Hay mucha falsedad porque, por ejemplo, lo que ha dicho antes Esperanza Aguirre, de que era un lugar de concordia, nunca ha sido un lugar de concordia. En todo caso, la concordia de los vencedores. Pero es que ni siquiera hubo concordia entre los vencedores. Yo recuerdo en mis tiempos mozos de que hubo muchos falangistas que protestaban porque no querían que José Antonio estuviera enterrado al lado de Franco. Hasta ni siquiera hubo concordia en el bando ganador y desde luego en la concordia de los vencedores. No me gusta. Creo que alguna gente que tiene voz debería cuidar más las expresiones cuando hablan en público. Bueno, sí que es cierto que honestamente fueron ellos los que dijeron, abiertamente lo dijeron en público, somos herederos de Franco, lo dijeron. Sí, no lo ocultan, con lo cual eso no me chirría. Pero sí que vamos a estar aquí, mientras ellos amenazan con ejercer aquí la violencia, con motosierra, lanzallamas y tal, aquí no nos callamos. Y aquí estamos con la democracia. Con la democracia. Y con los derechos y con las víctimas. Sí.
meten miedo ni con bombas atómicas, ni lanzallamas, ni motosierra, faltaría más. Luego ellos tienen ya pues, sus propios agitadores, porque es curioso, Vito Quiles, expulsado del Congreso por vulnerar allí las normas, pero en el Senado, donde el PP tiene mayoría, Vito Quiles dentro. El PP, con mayoría absoluta en el Senado, permite el acceso a Vito Quiles. ¿Quién es P.S? Me aparece la agenda de la fontanera. Pese a la retirada de la acreditación de prensa en el Congreso. ¿Por qué han mentido tanto a los españoles sobre si conocían o no la fontanera? Poco ha tardado el agitador de ultraderecha Le va a pedir ayuda al Papa, ese Bolaños. en volver a crear situaciones inaceptables en la Cámara Alta. Es un periodista, compañero suyo. Un partido popular que permite y avala al agitador, Enhorabuena por contar con alguien como Vito Quiles. a pesar de haber producido situaciones como esta, cuando intentó ridiculizar a Violeta, una chica con discapacidad, además de que ha organizado encuentros no autorizados, en los que se han escuchado gritos fascistas y se han visto banderas anticonstitucionales e insultos. Sin olvidar que Vito también ha justificado la guerra civil. Empezasteis una guerra atacando, tenéis ese precedente y al final se os respondió. Está blanqueando el PP a Quiles. Por eso. Marta Gómez Montero, Javier Aroca, ¿tiene que ver el hecho de que el PP tenga mayoría absoluta en el Senado para que Vito Quiles esté en esa Cámara del Parlamento Español mientras ha sido expulsado del Congreso por actitudes en contra de las normas? Pues Marta, Javier. Evidentemente tiene mayoría absoluta, en el Congreso no la tiene, en el Congreso le han prohibido, tanto le han retirado la acreditación como la entrada, y el Partido Popular con su mayoría absoluta le permite entrar. Nos guste o no nos guste, el señor Vito Quiles tiene muchísimo predicamento en una parte de la sociedad, especialmente tiene mucho predicamento, y me consta, en la gente joven, en la gente a partir de 14, 15, 16, que se informan fundamentalmente por las redes sociales, por esos mensajes que manda Vito Quiles, y el Partido Popular no se va a poner en contra de Vito Quiles, porque eso le podría llevar a perder votos y no lo va a hacer, y donde tiene mayoría absoluta, pues le permite entrar. Es que yo he conocido a gente que tenía mucho predicamento y vulneraron las normas. Y me llama la atención que luego haya partidos políticos que se coloquen de ese lado. Pueden tener mucho predicamento, pero lo que hacen es lágrimas de cocodrilo e hipocresía. Durante mucho tiempo en determinadas mesas tertulianas y en medios de comunicación han pretendido convencernos de que el PP estaba en contra de lo que se llama pseudoperiodismo y pseudomedio mentira. Lo único que pasa es que en el Congreso no tiene la mayoría para permitirlo, pero en el Senado sí. Entonces lo que hace el PP en el Senado es desnudarse. Pero es que hay algo más. Pero Feijóo le llama periodista, o sea, eso es lo que iba a decir. Por eso te iba a decir que no... Durante mi turno, claro, no durante el tuyo. Perdón. Eso es lo que iba a decir. Te leo el pensamiento. Cuando hablamos de que si pseudoperiodismo o pseudomedio y todo, sobre todo los periodistas o en Barbascay, en ese tipo de discusiones tan elevadas y tan ultra académica, bueno, pues resulta que el líder de la oposición, el señor Feijóo, lo acabamos de escuchar, dice que son periodistas, dice como ustedes, o sea, como tú y como tú, son periodistas. Luego, por tanto, fuera caretas. El PP apoya este tipo de periodismo y además lo reconoce como periodismo. Y cuando tiene la oportunidad política de hacerlo, porque tiene poder, en este caso la mayoría filibustera en la Cámara Alta, pues lo hace. Y yo remarco lo que es una convicción. Periodista es el que se comporta como periodista y respeta las normas de los periodistas. Es así. Yo, por cierto, también defiendo el título de periodista, que cuesta esfuerzo sacarlo y aprendes. Claro que sí. Reivindico la universidad, que sí, lo sabe, hay que reivindicar la universidad como centro de conocimiento para todos. Permitidme, porque hemos conectado con Sara Santaolalla. Sara, ¿qué te parece el hecho de que ahora se dice, en el Senado lo hemos visto ahora navegar a Vito Quiles? ¿Crees que ha tenido que ver el hecho de que el PP tenga la mayoría absoluta en la Cámara Alta? ¿Y cómo te quedas? Buenas tardes. Buenas tardes, Jesús. Buenas tardes a todos. Yo creo que lo que hemos visto en el Senado es un ejercicio de sinceridad por parte del Partido Popular. Es decir, allí donde gobierna, allí donde tiene poder, allí donde tiene mayoría, contrata a este tipo, contrata a este energúmeno. Esto es la realidad. Para todos aquellos que llevan meses diciéndonos, algunos de nosotros, algunas de nosotras, que no, que el Partido Popular, ese partido de Estado, no estaba detrás de personajes tan terroríficos como Vito Quiles, Ndongo y compañía, que era la extrema derecha. No, es el Partido Popular, el mismo Partido Popular que le dejan los despachos para hacerse vídeos
y acosar a mujeres. El mismo Partido Popular que le pone un sueldo a su pseudomedio y a todos los pseudomedios que se dedican a acosar. El mismo Partido Popular que le lleva a cerrar actos, ahora es el mismo Partido Popular que le permite trabajar en una institución como es el Senado de España, es el mismo Partido Popular que le da palmaditas en la espalda y es el mismo Partido Popular que le financia, que la arropa y que la apoya. Así que menos lecciones, y espero que todos estos que estaban durante tantos meses diciendo que no era el Partido Popular, defendiendo al Partido Popular, que ahora recojan sus palabras y que pidan disculpas a tantas víctimas de este señor y de este individuo, porque lo que han hecho respaldando al Partido Popular, lo que han hecho apoyando al Partido Popular, no sé si por trabajo o por ideología, ha sido dejar a las víctimas de estos energúmenos solas. Lo que pasa es que decía, yo veía que ponía mala cara Muekel. Decía aquí Marta que es que tiene mucho predicamento Vito Quiles entre los jóvenes. Bueno, si pone mala cara Moikel, pues nada, pues no será... No, Joaquín. Sara, que tú no sabes si he puesto mala cara por Vito o por ti. Bueno, te precipites, hombre. Por mí. A ver, lo que pasa es que, claro, Marta Gómez Montero decía que es que el PP hace esto con Vito Quiles porque tiene mucho predicamento, decía. Yo no sé si el predicamento es justificación para vulnerar las normas. No. Bueno. Claro, uno tiene predicamento y puede acosar. No, en absoluto. O sea, justificación para vulnerar las normas, para vulnerar las leyes, no hay ninguna. Simplemente he constatado una realidad que además es que la has constatado empíricamente en charlas, en reuniones con gente joven, dejándoles tú muy claro que a este señor del Congreso no se le deja entrar, que no es por una cuestión de ideología o porque haga preguntas incómodas, que preguntas incómodas las hacemos todos, sino porque no cumple las normas. Y es difícil que la gente muy joven, no digo generalizado, asuman tus explicaciones o lo interioricen. Sara. No, yo creo que es más sencillo decirle a la gente que esto no es un motivo ideológico, es decir, hay 350 diputados y más de la mayoría son de ideología incluso de extrema derecha. 23. No lo digo solo, perdón. Sí, sigue, Sara. No, estaba escuchando, perdón, creía que era Aroca. No, que hay una mayoría en el Congreso de los Diputados con una ideología de derecha, incluso de extrema derecha. Vemos a diputados de Vox que tienen su escaño y su representación, que a mí me gustaría que no estuviesen, pero la realidad es que tienen una representación porque se han votado, ha habido unas urnas que han sacado un respaldo, unos votos democráticos, así funciona el sistema electoral, y han podido entrar en el Congreso de los Diputados. Esto no es ideológico. En el Congreso de los Diputados y en el Senado hay mucho fascista y mucho fascista más inteligente que Vito Quiles. Mucho más inteligente, mucho más capacitado. Y ese no es el problema. No es un motivo ideológico, es un motivo humano. Es un motivo de garantía. Es un motivo de integridad. Es un motivo de que nos enseñan desde pequeños que acosar está mal. Que ir a la puerta de la casa de una persona que no conoces está mal. Que filtrar direcciones está mal. Que acosar a una mujer con una discapacidad del 75% está mal. Que decir que un tipo es un pederasta y que viola a niños en la puerta de un colegio y atribuir un delito está mal. Que filtrar fotos, llamar prostituta a las mujeres, llamar yonki e intentar sembrar que se drogan las mujeres cuando tienen una ideología distinta a la tuya, que se venden su cuerpo para intentar ganarse el dinero porque no creen las mujeres independientes, ataques al propio colectivo LGTBI, que todo eso está mal. Y eso no te hace ser un fascista, eso te hace ser una basura de persona. Y luego ya si quieres hablamos de fascistas. Sara, gracias. Sé que estás ahí. Saludo a la gente de público que estás en la ceremonia de los premios. Sí, estaban dándole un reconocimiento ahora mismo a las víctimas de la Dana y me gustaría aprovechar 5 segundos para decir que no se nos puede olvidar que Carlos Mazón sigue aforado, que Carlos Mazón sigue cobrando un salario público y aquí hay mujeres llorando la muerte de sus familiares porque un tipo decidió pagarse unas copas y no estar a su trabajo. Pues mira, titular antes de que te vayas. Mazón pidió en la Dana a sus consellers inundar de datos a los medios, es textual, desprende sensación de estar alerta que te cagas. Es textual. El entonces presidente escribió el mensaje en el grupo de WhatsApp del gobierno y ya no volvió a contestar a sus interlocutores durante el resto de la trágica jornada que acabó con 230 muertos. Alerta que te cagas. Datos que da sensación de estar alerta que te cagas. Alerta que te cagas. No sé qué es peor, si inundar de datos o inundarte la copa. Y que quizás eso haga que haya gente que se inunde y se quede en ese agua estancada. Sara, gracias. Buenas tardes. Gracias a vosotros. Un besito, gracias. Jesús. Y entre tanto, gracias. María Molero, imágenes que llegan, ojo, a la violencia con llamas, protestas anti-inmigración. María Molero, ¿esas imágenes qué ocurre?
Máxima tensión ahora mismo, grupos de ultraderecha queman casas, coches en Belfast, en Reino Unido. Vamos a verlo porque en las calles de la capital de Irlanda del Norte se está viviendo una ola de violencia anti-inmigración por parte de la ultraderecha tras un ataque con arma blanca atribuido a un ciudadano sudanés que está en prisión provisional. Decenas de radicales asaltan portales casa por casa en busca de inmigrantes y están reventando comercios locales, sembrando el terror absoluto. Las autoridades han evacuado a las familias inmigrantes a la fuerza para evitar que sean linchadas. Algunas escuelas también están cerradas y la policía teme nuevos disturbios esta noche. La policía detuvo y acusó a un joven sudanés de 30 años de intento de asesinato con arma blanca a otro hombre. Está en prisión provisional. Y entre tanto vean, porque quiero preguntar en mesa, las protestas de los profesores y de las profesoras, recurriendo a Mamamóvil, recurriendo a todo tipo de formas de llamar la atención porque dicen qué está pasando con la precariedad con los servicios públicos. Vean estas imágenes y ahora os pregunto. A bordo del Mamamóvil, esta profesora disfrazada de pontífice encabeza la última jornada de protestas por la educación en Barcelona. No ens deixeu caure en la precarietat ni en l'exclusió. Los docentes catalanes aprovechan la visita del Papa León XIV para volver a sacar con mucho humor sus reivindicaciones a la calle. Mañana café, por la tarde rock, vecino miracles per l'educació. Pero no ha sido la única imagen de estas semanas. En Valencia, una profesora sufre una agresión policial que le provoca una fractura de nariz durante una concentración pacífica. En Aragón, los docentes llevaron su malestar hasta las Cortes, donde acabaron lanzando billetes al presidente Jorge Azcón para denunciar la falta de inversión. Y a las movilizaciones de los docentes se han sumado también en Madrid las educadoras de 0 a 3 años. Denuncian su precariedad y exigen mejores condiciones para un sector clave en los primeros años de la educación. No llega fin de mes. 0-3, no llega fin de mes. Los profesores cambian las aulas por las calles y sus protestas ya han dejado desde un mamamóvil hasta billetes volando en las Cortes. Por favor. Javier Aroca. Bueno, es la expresión, además, en comunidades de distintos signos, mayoritariamente del Partido Popular, pero la expresión de una especie de epidemia española, en este caso concreto, en contra de las políticas públicas. En este caso, la sanidad no diga que sea igual, no digo yo que no sea igual de grave, pero me preocupa mucho este ataque frontal de los gobiernos a la educación pública, porque un país sin educación, sin niños bien educados, en buenas condiciones, no es un país que se pueda construir. Hay que construirlo desde abajo y el abajo de cualquier país, de cualquier cultura civilizada está en la educación. Deberían nuestros dirigentes de cualquier sitio esforzarse más en defender la educación pública. Yo todo mi reconocimiento a los profesores, en la mayoría de los casos es vocacional, pero es una profesión, evidentemente, educar en valores también a nuestros jóvenes, a nuestros adolescentes y por supuesto tiene que tener una retribución acorde con el trabajo que realizan. No se les puede tener con sueldos que no se les puede mal pagar. Profesor Losada, el Mamamóvil, ¿qué os parece la idea del Mamamóvil? Por cierto, Antón, Joaquín Muekel. Bueno, yo creo que todo lo que sea conseguir clics y conseguir impactos para que la gente no se olvide de lo que está pasando con los servicios públicos, siempre lo aplaudiré. Pero esto no es un tema de cobrar más o cobrar menos, es un tema de modelo. Y esto no empezó este año, esto empezó hace ya más de una década. Hace más de una década, con la gran recesión, se puso en marcha una estrategia desde el gobierno central del Partido Popular y también desde los gobiernos autonómicos donde gobernaba el Partido Popular para implantar un modelo diferente en el cual se potenciaba la opción de salida, es decir, la gente que pudiera pagarse un servicio privado, sanidad privada, educación privada, obtenía ventajas y convertir la red pública en una red residual, cada vez más deteriorada, cada vez peor pagada, cada vez más precarizada. Y ese modelo, eso que tuvo que pararse con la pandemia, y se les exigió a los docentes un esfuerzo brutal, igual que se les exigió a los sanitarios, ahora ha vuelto a arrancar. Y el plan es ese. O sea, esto no es un mero conflicto salarial, esto es un problema de modelo y contra lo que protestan en Madrid, en Andalucía, en Valencia y en Aragón no es solo un tema salarial, es un tema de que no queremos un modelo que condene a la precariedad y a la subsidiariedad
a la educación pública. ¿Y qué os parece la idea del mamamóvil? Pregunto, Joaquín Muekel, y pregunto a Gloria Marcos, que se incorpora ya. Gloria, porque hay quien ha dicho, esto del mamamóvil es ir contra las creencias religiosas. Lo han hecho en Barcelona coincidiendo con la visita del Papa. ¿Qué os parece la idea del mamamóvil? Buenas tardes, Gloria. Hola, buenas tardes. Estoy de acuerdo con Antón, porque además esto supone, toda esta política consciente supone la guetización del sistema público. Y a mí lo del mamamóvil tengo que decirte que me parece una cosa absolutamente ocurrente y además llena de propuestas. En primer lugar, tiene un toque feminista, ¿no? La mamamóvil en contra el papamóvil, es decir, la enseñanza y la educación pública contra una institución absolutamente machista como es la Iglesia Católica. La reivindicación también de la escuela científica y de la escuela laica. Esa frase de más filosofía y menos Virgen María. Y luego, por ejemplo, ha conseguido el focalizar esa reivindicación y además poner de manifiesto que en la política hay prioridades. Y lo que decían los profesores es, se está gastando mucho en este evento extraordinario de la visita del Papa, y dónde está el dinero para la escuela pública y para evitar su privatización y la guetización. Entonces yo creo que es una reivindicación justísima, que han conseguido poner la atención y que en estos momentos, lo decía Antón y yo estoy de acuerdo, es una reivindicación que viene de un modelo que quiere privatizar, de un modelo que quiere acabar con lo que es la base del acceso a la cultura y a la educación de la mayoría de la ciudadanía. Y bueno, y ahí Joaquín, estamos. ¿y a ti qué te parece el mamamóvil, Joaquín? En primer lugar, me parece que son todas las comunidades autónomas y de todos los signos. No han nombrado a Antón la gallega, que también la domina el PP, pero ahí por lo visto no sé si no habrá problema de Sí. Ya, pues, es que cuando digo, más extrañado que no nombre la gallega, que también es del PP. Que yo soy muy patriota. Lo del mamamóvil se está dando una comunidad autónoma precisamente que no la gobierna el PP. Estoy más de acuerdo con Aroca en decir que esto es un problema generalizado de cualquier signo y distinción. Pero sí te diré una cosa. ¿Qué te parece el mamamóvil, Joaquín? Me parece fatal, ¿sabes por qué? Porque todas las reivindicaciones de carácter feminista, Gloria, que tú estás defendiendo también, no lo hacen con otro credo religioso, donde tampoco, la mujer que yo sepa, tampoco está nada representada. O es que en otros credos religiosos la mujer tiene un papel preponderante. No será en el musulmán, ¿no? Gloria. Entonces lo de la Virgen María... Pero vamos a ver. ¿Ha venido aquí el patriarca de Alejandría o ha venido el Papa? Bueno, pues es una reivindicación, vuelvo a decir. Ni a su prima. Pues ya está. La escuela pública se define como laica o quiere... Bueno, ya está. Porque la escuela pública es una escuela... Es que yo no lo veo, ya sabes. Desde casa no se ve. La escuela pública se autodefine como una escuela científica, por lo tanto como una escuela laica, y cree que el dogma debe estar fuera de la escuela. El dogma debe estar donde quieran los creyentes, pero no en la institución pública, que tiene que ser absolutamente, quiero decir, laica y científica. Y eso es una de las reivindicaciones, por eso me parece Gloria tiene que irse porque tenemos que conectar con reivindique. Gonzalo Miró, que si no se queda sin tiempo. Gloria, gracias y buenas tardes. Gracias. De Gracias, Gloria. nada, a vosotros, buenas tardes. Vamos a preguntar a Gonzalo Miró enseguida, pero antes que preguntaba Antón Losada, ¿dónde está la ofensa? ¿Dónde está? con el Es que mamamóvil? no entiendo la ofensa. ¿Dónde está? No, yo la ofensa... ¿Dónde está qué? ¿Qué buscas? ¿Dónde está la ofensa? Del mamamóvil. Claro, o sea, uno se podrá reír del papamóvil, digo yo, ¿no? Si yo no digo Y nada. colocar a una mujer en la posición del Papa, pues no me parece una ofensa. Me parece un avance. Las personas tan ocurrentes, siempre las ocurrencias son con el mismo credo religioso, la Iglesia Católica. Es la que tiene tenemos ocurrencia para aquí, otros la que credos. tenemos No, aquí. no la hay. ¿Y sabes por qué no hay, Antón? Porque no hay cojones de hacerlo. ¡Hala! ¡Venga! ¡Hala! Gonzalo Miró, Joaquín. ahí lo llevas, que Joaquín, no hay cojones, por dice. Dios, por Dios. Gonzalo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. A ver, Hola, María buenas Purísima, tardes. Joaquín. ¿Qué te parece esto del mamamóvil? Estaba diciendo aquí, ¿a qué decías que no hay...? Un momento, quiero ver a Muekel y yo desaparezco de aquí. Muekel, decías que no hay cojones, ¿para qué? Para Muekel... meterse contra creencias religiosas. Ahí, venga. porque esas endiñan. Los católicos tragan. Muy bien. Gonzalo, el mamamóvil por la educación. Bueno, pero lo ha dicho Gloria muy bien, si es que además es que quien ha venido ahora de visita es el Papa y quien se está paseando por las calles de Madrid y Barcelona y ahora de Canarias es el Papa. O sea, que no es otro líder religioso de una creencia distinta, es el Papa, con lo cual más adecuado que el mamamóvil no se me ocurre ninguno. Gonzalo, te voy a hacer unas preguntas de estas express y a ver si consigo unas respuestas
Más o menos así. En batería. Vamos a ver, de entrada, hoy, curiosamente, primera sesión en el Congreso, después del aplauso de más de 7 minutos con el Papa, y hoy ya, pues ahí tellado que si basura, que si cloacas, que si... ¿Y esto por qué? ¿Qué te Esto dice? es hipocresía y cinismo, como siempre. Como valorar todo el mundo el discurso del Papa de la misma manera y luego resulta que no cumplir con nada de lo que han aplaudido. Es la hipocresía y el cinismo de la derecha de este país. Gonzalo, hemos tenido acceso a este documento, es el escrito del abogado de Zapatero, que pide al juez que se aclare el volcado del teléfono con datos que aportó Estados Unidos, que son muy importantes, dicen, para la causa que ha hecho que se impute al expresidente del gobierno Zapatero. Piden que se aclare ese volcado, ojo, porque aquí tanto Muekel como Loreto Chandu decían hace poco, vamos a ver si puede suponer que se anule la causa o parte de la causa. ¿A ti esto qué te sugiere? Me sugiere primero que el juez ha tenido demasiada prisa en todo lo que ha sucedido, en los registros y en la imputación, porque esto, si lo hubiera hecho antes, lo de reclamar, digamos, el orden de las cosas, hubiera llevado más tiempo, pero por lo que fuera, pues necesitaban sacarlo lo antes posible. Y luego creo que al final casi toda la gente que se enfrenta a estas situaciones intenta de una manera u otra que caigan los casos por defectos de forma. Pero es que lo hace casi todo el mundo. Entonces sí entiendo que el abogado de Zapatero intente seguir el mismo camino. Ahora, yo creo que lo preocupante es quienes nos lo creamos, porque yo entiendo que habrá gente que no, pensar que Estados Unidos, por el papel que está desempeñando España a nivel internacional, quiera desestabilizar a un gobierno salido de las urnas, salido de lo que hemos elegido los españoles. Yo entiendo que no es la manera de actuar aquí ni lo que más le gusta a Trump, eso de la democracia, pero es un poquito preocupante. Y un titular, te pido nada, 15 segundos. Hoy hemos sabido la decisión de los tribunales contra los intereses de Florentino Pérez con los conciertos del Bernabéu. ¿Te parece casualidad que se conozca hoy, después de las elecciones? ¿Hoy porque haya sido después de las elecciones, te refieres? Sí. Es que yo creo poco en las casualidades y en las que tienen que ver con la justicia ya no me las creo en absoluto. Entonces, bueno, yo creo que está todo perfectamente medido. Desde luego, la escaleta que llevan en la judicatura no conseguimos hacerla ni en televisión, Jesús. Cuídate, Gonzalo, gracias, nos vemos, malas lenguas noches. Este sábado estaremos allí. Salud. Francisco Javier Herrero Arribas, Javi Momboro Polvorín, Carrión de los Condes, web tienda online, Momboro Moda Capricho, momboromodacapricho.com, artículos personalizados Momboro Polvorín, momboromodacapricho.com. Inicio Momboro Modas tienda novedades. Visita mi web, también catálogo en WhatsApp, +34 664 828 044. Atención personalizada a cada cliente. Sin sistemas ni robots. Teléfono y WhatsApp +34 688 776 781. Contacta conmigo sin ningún compromiso. Estaré encantado de atenderte. Muchas gracias. Francisco Javier Herrero Arribas. Javi Momboro Polvorín. Carrión de los Condes. Online store. Momboro Moda Capricho. momboromodacapricho.com. Personalized items Momboro Polvorín. momboromodacapricho.com. Home Momboro Modas shop new arrivals. Visit my website. Catalog also available on WhatsApp. +34 6648 28044. Personalized attention for each customer. No automated systems or robots. Phone and WhatsApp +34 688776781. Contact me with no obligation. I'd be happy to assist you. Thank you very much. Servicios. Diseño gráfico y multimedia. Creación y mantenimiento de páginas web. Diseño de moda exclusiva a capricho. Clases de informática presencial y online. Logotipos, folletos, carteles, vídeos, publicidad. Retoque y reparación de fotografías. Edición y montajes de vídeos personalizados, eventos, cumpleaños. Carteles y vídeos, asociaciones, redes sociales.
Solicita información sin compromiso. Muchas gracias.